Bueno, yo solamente voy a presentar, yo intervengo por el colectivo La Librería, ¿no? Por el colectivo social. Deciros que solamente voy a introducir un poco lo que es la librería, por si alguien no lo conoce, aunque bueno, la mayor parte de caras son conocidas. Tampoco esperamos masas hoy. Entonces, nada, explicaros que estáis, sobre todo para los ponentes que también nos conozcan, ¿no? Que La Librería es un proyecto social y cultural y que, bueno, parte del objetivo con que creamos la librería son debates como los que vamos a asistir. Deciros que cuando nos surge la posibilidad de hacer este acto, nosotros funcionamos de una manera asamblearia, entonces, pues bueno, lo que hicimos fue plantearlo inmediatamente y todos sabéis de la dificultad que tiene mantener un proyecto social y cultural de estas características, ¿no? En cualquiera de los casos yo creo que respondimos como había que responder, que es pues un poco provocando ese debate. Quiere decir, todos nosotros estamos implicados de alguna manera en esto, todos nosotros somos partidos, todos nosotros de alguna manera queríamos que nadie nos hurtara el debate y bueno, pues parte de esa filosofía se traslada al acto de hoy. Uno de los pilares fundamentales con que creamos la librería fue el justamente poder debatir de cosas que habitualmente o no nos dejan o no se pueden debatir de una manera libre, ¿no? Y tranquila y apaciguada, ¿no? Como hay que hacer. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Sobre este tema tampoco voy a explicar mucho más porque ahora la compañera Mercedes va a hacer una pequeña introducción del debate y de los ponentes y por lo demás nada más. Deciros que la librería pues está para esto, que estamos muy orgullosos además de que esté para esto, que eso no implica que no tengamos también nuestros propios roces, porque creo que es normal. Estas posturas normalmente siempre llevan a enconarse, ¿no? ¿Qué os diría yo? Lo mejor que podemos hacer hoy es, pues eso, debatir tranquilamente, sacar una postura, si puede ser. No creo que nadie vaya a salir hoy con la varita mágica y solucionemos el problema desde aquí, pero desde luego lo que sí vamos a fomentar, y no nos gusta además tener en el aliento el aliento de otras épocas, en las que se podría, en las que constantemente tenemos que estar un poco, pues, como estamos viendo hoy, ¿no? Que hay cantidad de compañeros, vosotros no lo veis, están en el servicio. Así que nada más, agradeceros la asistencia y os dejo con Mercedes, ¿vale? Gracias. Bueno, lo primero agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, agradecerle a Raúl y a Sonia que hoy nos acompañan, a La Libre que nos ha cedido este espacio, denunciar que tengamos que hacerlo, no porque no sea La Libre, porque es un sitio en el que habitualmente estamos todas y todos aquí, pero sí que es verdad que a la hora de buscar un espacio donde poder hacer este debate, pues en principio hemos buscado un espacio como La Libre, en la cual se puede discutir y debatir y hablar de cualquier tema, cosa que no sucede en otros sitios. Podemos Leganés creía necesario tener este debate a finales de septiembre, antes del 1 de octubre, no es solamente por el tema de la independencia de Cataluña, que es el motor que ha llevado a convocaros hoy aquí, sino porque yo creo que nos hemos dado cuenta en este último mes, sobre todo, de que aún hoy, en el 2017, debatir de temas espinosos como pueda ser la independencia de un pueblo de España o de cualquier otra cosa, pues todavía levantan pollas. Hoy nos vamos a centrar en el tema, bueno, el título del taller es por el derecho a decidir. Hoy se trae este debate por el tema de la independencia de Cataluña o del referéndum o de la posibilidad de que un pueblo pueda manifestar su deseo ante una pregunta que en principio no es una pregunta que surja en 3 meses, sino que es una pregunta que el pueblo de Cataluña lleva muchísimos años queriendo hacer y queriendo poder manifestar su deseo, sino simplemente el tema es por el derecho a decidir. O sea, no solamente es un tema de independencia, hay temas como por ejemplo el aborto, hay temas como por ejemplo la eutanasia, que simplemente el debate se aniquila. Es decir, sabéis que se presentó una ley de eutanasia por parte de Unidos Podemos, se ha presentado también, a su día se presentó en Cataluña y se hubo su debate, y sin embargo el Parlamento Español, la mesa del Congreso, ni siquiera dio pie a que se pudiera debatir. Con lo cual, lo que estamos viendo es que todavía hay temas que en el franquismo no se podían ni siquiera hablar, y seguimos 40 años después, se supone que en una democracia, y seguimos teniendo el mismo impedimento para poder
debatirlo. Los espacios municipales en los sitios donde se han solicitado, tanto en Madrid como en Valencia, en Zaragoza, en Gijón, independientemente de quién esté en el gobierno, no se han otorgado. No es que te dicen que no se ha suspendido el debate, pero simplemente el espacio no te lo dejan, y creemos que eso es una falta total de democracia hoy en día. Es cierto que el 1 de octubre lo que hace es, no es solamente de que España se quiera, o sea, que Cataluña se quiere independizar de España, que cualquier día Rajoy saldrá diciendo que España se independiza de Cataluña después de lo último que dijo en la Casa Blanca, que ya no sabe quién tiene que plantear la independencia unilateralmente, sino que cualquier motivo que rasquemos un poco en las libertades y en los derechos civiles, ni siquiera nos lo dejan plantear. Hasta ahora había debates como el aborto y como la eutanasia que no lo han permitido, pero después de lo que está sucediendo con este debate concreto de que un pueblo quiere manifestar su deseo de ser o no ser y seguir o no seguir en España, lo que damos pie es que cualquier otro debate que de alguna forma quiera abrir una brecha en ese post-franquismo y en esa transición que nos hicieron y de alguna forma nos impusieron los partidos que en aquel momento lo firmaron, está claro que va a solventar de alguna forma el que cada vez tengamos más recortadas esos derechos y esas libertades. Debatir tiene que ser visto como algo sano, debatir tiene que ser lo que se debería hacer y que lo que deberían haber hecho los políticos en su día, y nos damos cuenta de que cualquiera de las leyes que de alguna forma rompan con esa posición que ellos nos quieren imponer, cuando se aprueba por parte de, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña en su día, ya se va limitando. Yo recuerdo que la ley del aborto, una ley que en su día se aprobó bastante bastante avanzada y que luego posteriormente nos han recortado, yo recuerdo, porque estuve en aquella elaboración de esa ley del aborto, de que la propia izquierda ya la planteaba con recortes, para que pudiera pasar el filtro de la derecha. Y eso es un error que ha tenido siempre la izquierda, es decir, nosotros mismos nos ponemos vetos a lo que realmente queremos conseguir. Y es un error. Lo que tenemos que hacer es intentar, plantear lo que realmente se quiere y que sean ellos los que hagan los filtros. Porque si nosotros ya vamos poniendo filtros para que pase su filtro, nos estamos perdiendo nuestros derechos y nuestras libertades. Sin más, yo quiero darle ya la palabra a Raúl. Sonia, no sé exactamente quién va a empezar. Sonia es diputada de En Común Podem, y Raúl es miembro de la Secretaría del Movimiento Popular de Podemos Comunidad de Madrid. Eso es. Pues voy a empezar yo. Bueno, pues voy a empezar yo. Lo primero, decir que cuando se me pidió venir aquí, se me pidió que intentara articular, se me contó más o menos cómo funcionaban estos talleres, y se me pidió que intentara articular una postura que es la mía, de cuentas, pero que tiene algunas diferencias, como por ejemplo con la que puede tener Sonia, ¿no? Entonces, precisamente para intentar generar debate, para intentar generar desde un tono evidentemente de concordia y nunca de confrontación, pues que se vean diversos aspectos de la cuestión, que se vea el punto de vista de Sonia desde allí, un punto de vista más madricéntrico, por decirlo de una manera, y a ello nos vamos a dedicar, pero con profundo respeto y un poco de miedo por mi parte, porque a mí sinceramente cuando hablo del problema del colectivo de trabajadores del campo, a veces me da un poco de vergüenza, porque yo no soy trabajador del campo. Entonces, pues hablas de cuestiones que no te afectan aparentemente muy directamente, y eso siempre pues da un poco de respeto, y me pasa por supuesto también en este caso, ¿no? Que voy a venir yo a Sonia a contarle sobre Cataluña, ¿no? Pero en cualquier caso lo vamos a hacer en aras del debate y de que aprendamos todos, ¿no? Sobre todo yo. ¿De qué estamos hablando aquí? Del derecho a decidir y del tema del 1 de octubre, del referéndum. Puede parecer que estamos hablando del legítimo derecho, pues, de una nación o de un pueblo a su independencia, y evidentemente pues claro que estamos hablando de ello.
Pero yo quiero enmarcarlo de una forma un poco más amplia, porque creo que es solamente una faceta, y es solamente una faceta de esta cuestión, de este problema español, porque a mí no me gusta, ni me gusta cuando le llaman el problema catalán, ¿no? Porque yo considero que esto no es un problema catalán, y además retrotrae, da la sensación de que es que los catalanes están generando un problema, que hay follón con los catalanes, y yo no creo que esto sea un problema catalán, esto es un problema español, que tenemos toda España y que además ha generado España en oposición a Cataluña, ¿no? Bueno, no quiere decir esto, por supuesto, que no haya mucha gente en Cataluña, por descontado, que quiere ser independiente y que para ellos lo único importante en toda esta cuestión es la independencia. Pues lo sabido, lo sabrá y muy bien que está, ¿no? Pero creo que en este caso en concreto se están mezclando varias cosas y que el independentismo en concreto está siendo el aglutinador y el catalizador de otros anhelos adicionales que están subyaciendo, que es principalmente el derecho a la reclamación de vivir en un Estado de Derecho justo, fraterno, social y democrático. Un Estado de Derecho que estamos viendo en los años del gobierno del Partido Popular, en los últimos años, con la antesala y complicidad indispensable, no olvidemos del PSOE, que estamos viendo un recorte de derechos y de libertades más que evidente, ¿no? No solamente la ley Mordaza, sino las reformas laborales, la detención de muchísimos sindicalistas por protestar y por ejercer su derecho a la huelga, y de las condiciones de vida también de toda la población. O sea, el artículo 135, el rescate a la banca y el desmantelamiento en general del estado de bienestar, ¿no? ¿Y qué tiene esto que ver con el tema de la independencia? Pues es que se dice a modo de chascarrillo, probablemente alguno lo habrá oído alguna vez y a mí me hace mucha gracia, pero no me hace ninguna en el fondo, que si sigue gobernando el Partido Popular de Mariano Rajoy, es que va a llegar un momento que hasta Valladolid se va a querer independizar de España. Y es normal, ¿no? Y es normal. Porque todo esto es resultado de la confrontación directa del PP, no solamente con Cataluña, sino de la confrontación que el PP está haciendo con toda la ciudadanía y con toda la población, ¿no? Porque a mí me hace... Yo recuerdo que leyendo hace muy poquito, hace una semana aproximadamente, artículos antiguos, y a mí me gusta tomar un poco de perspectiva a veces de dónde vienen las cosas, ¿no? Pues leía un artículo, una entrevista en profundidad que se le hizo a Joan Tardà, debió de ser hace unos 7 u 8 años aproximadamente, donde hablaba de su agenda independentista, de que ellos pues perseguían sus legítimas aspiraciones de que Cataluña fuera un Estado independiente, y donde contaba y decía que, que ellos tenían que ser conscientes de que el apoyo al independentismo en Cataluña se cifraba en torno a un 12%, ¿no? Por lo cual, pues tenía que configurar su agenda política y estratégica para los próximos años, siendo conscientes de que era un 12% aproximadamente lo que tenían, ¿no? Claro, hoy en día el 12% es ridículo, o sea, hoy en día no tenemos absolutamente claro, entre otras cosas, porque no se permite votar para expresarse al pueblo catalán, de qué porcentajes estamos hablando, pero todos sabemos que evidentemente el 12% se ha quedado absolutamente ridículo. Y eso no es ajeno a las políticas del PP, insisto, de los últimos años, ¿no? El PP no ofrece nada, no ofrece un proyecto de país, solamente lo ofrece para los ricos, no lo ofrece ni para los trabajadores, ni para los jóvenes, ni para los pensionistas, ni para nadie. Y Cataluña, como cualquier pueblo, como el resto, necesita un horizonte y un país donde pueda vivir, donde pueda trabajar, donde pueda opinar y donde pueda decidir y tener horizontes colectivos, ¿no? Y todo esto se lo impide el PP. Y se le impide el PP, y el principal sostén que tiene el PP, no me refiero a nivel táctico de un partido o de otro, es el candado del 78, es decir, cómo se configuró el Estado español después de la transición, para que todo estuviera y quedara atado y bien atado. Ese es el principal aliado del Partido Popular, ¿no? Lo que se sustenta. El Candado 78, con su separación de poderes, o mejor dicho, su nula existencia de separación de poderes, con los medios de comunicación articulados tal y como están, con la monarquía, por supuesto, que es otro de los pilares básicos del Candado 78, y con el sistema bipartidista, que de sobra conocemos, ¿no? Y siempre se ha dicho en este país, y yo lo recuerdo desde hace muchos años, ¿no? Desde que empecé a estudiar políticas, y antes incluso, que en este país siempre se había creído y se había pensado, y con razón, que si el candado del 78 explotaba por algún sitio, explotaría por la periferia de España, por la periferia, que es Levante, Cataluña, Euskadi, Galicia, etcétera, ¿no? Porque no había nada en España, ni hay nada en España, o no había nada que tuviera la potencia económica, institucional, política y territorial como toda la periferia española. Siempre ha sido la mayor amenaza que ha tenido el candado del 78, y la mayor esperanza de quienes lo combatimos, ¿no? En los últimos años han surgido nuevas amenazas para ese candado del 78, principalmente por un lado el 15M, y por otro en el plano social, y por otro lado la irrupción de Podemos en el plano político institucional, ¿no?
pero hasta que llegaron, la única forma que se podía entrever de que la España del 78, la transición, pudiera tambalearse era precisamente por las cuestiones periféricas, ¿no? Hasta que llegó, insisto, la entrada institucional de Podemos y el 15M, porque además hay similitudes entre el 15M y lo que se escucha y lo que se ve estos días, y bueno, estos días desde hace mucho tiempo en Cataluña, ¿no? El 15M hablaba mucho de que, bueno, de que la política era mucho más que cortesía parlamentaria, corbatas, tocimiento y moquetas, ¿no? Que tenía que ver principalmente con que el pueblo decidiera, ¿no? Y más allá de otras cuestiones, pues evidentemente esto está absolutamente presente en el día a día de Cataluña hoy en día, ¿no? El 15M también hablaba de esta otra cuestión que yo decía antes, que subyace, que es la crítica a un modelo socioeconómico profundamente injusto, que por cierto reseño, y luego hablaremos de ello dentro de un ratito, que es un modelo socioeconómico justo que Puigdemont, por ejemplo, comparte y del que ha sido protagonista durante muchos años, ¿no? Entonces el conflicto catalán ha vuelto a desplazar un poco el eje de la política a un punto anterior al 15M, ¿no? Donde al menos formalmente se está hablando de cosas de las que se hablaban antes de que existiera el 15M mucho, ¿no? Pero se pueden relacionar y están de hecho relacionadas. La conclusión de todo esto es que yo creo que hay mucha gente que está a favor de la independencia, pero que realmente no es que esté a favor o no es que haya estado siempre a favor de la independencia, sino de lo que está a favor es de independizarse de este Estado español que no les ofrece un horizonte y un futuro, ¿no? Y bueno, pues es por supuesto muy legítimo, ¿no? Que mucha gente en Cataluña pues se ha cansado de esperar, digamos, al resto del Estado español para derrumbar ese candado, ¿no? Y es lógico, pero yo personalmente creo que es erróneo, ¿no? Por varios motivos que vamos a desglosar un poco más adelante, y uno de ellos, que no es el menor, y lo he alumbrado, lo he dejado de ver un poquito antes, que son algunos de los compañeros de viaje que se han elegido, ¿no? En este camino, ¿no? Y en concreto pues la alianza con el PDeCAT, ¿no? O sea, ese 12% original que había hace unos cuantos años de personas directamente independentistas, independientemente de que el Estado español funcionara maravillosamente bien y con un tiro, que digo aquel 12% que hoy no sé qué porcentaje será, pero el que sea, ¿no? Pues en este caso pues están juntos en este barco como aliado de fortuna con muchos actores sociales y políticos de Cataluña, y uno de ellos pues es el PDeCAT, ¿no? Que es la antigua CiU, como todos conocemos, ¿no? Y hay una confluencia ahí, una amalgama de intereses pues muy grande, y yo creo que muy coyuntural, y que hay muchos motivos detrás de cada uno de esos actores. Hay actores que su único interés, o su principal interés es la independencia, otros que es la mejora de las condiciones sociales y de vida del pueblo catalán y de ellos mismos, que creen que solo pueden lograrse aparte del PP, y otros como CiU, que ahora que yo pienso que lo único que están haciendo es una huida hacia adelante para intentar tapar sus propios fantasmas, sus propias corrupciones y sus propios problemas de mucha índole, entre ellos electorales, ¿no? Y claro, vamos juntos de la mano, y se va junto de la mano en este proceso con gente como Puigdemont, con el CiU, y estamos de acuerdo en Podemos con Puigdemont, por ejemplo, o con el PDeCAT, pues en general no estamos de acuerdo en nada. O sea, no compartimos absolutamente nada con ellos en cuanto a otro tipo de agendas como las políticas o las sociales, ¿no? Y ya te digo que tenemos la sensación, pues yo la tengo desde luego en muchas ocasiones, que no es más que un gran proyecto de blanqueo de CiU que está huyendo hacia adelante y que hasta cierto punto les está funcionando, ¿no? Yo hablo mucho con un hombre que el nombre que sonará es Josep Jover. Jover, el abogado. Esto es el abogado, ¿no? Pues es un abogado que es un miembro del Partido Pirata, que es un abogado que está teniendo un papel pues relevante dentro de su ámbito del derecho en el proceso, ¿no? y en todo lo que estamos viviendo. Y bueno, pues yo hablo mucho con él, y cada vez que voy a una tertulia radiofónica o de la televisión, pues es muy normal que siempre coincidamos, ¿no? Porque de hecho nos llamamos mutuamente para asistir, ¿no? Y ayer mismo me decía, es un hombre que tiene una posición progresista intachable, ¿no? Y una trayectoria progresista intachable. Y él mismo me decía que a fuerza de ver cómo el Partido Popular y la España más rancia y más cavernaria de las Castillas atacan a Puigdemont y a muchos actores de CiU, pues a fuerza de verlo les está cogiendo simpatía, y ya pues que como sus corruptelas que se ha hartado a denunciar durante toda la vida, pues como que ya no le parecen tan importantes, que sí que lo son, ¿no? Pero bueno, pero pasan a un segundo plano, ¿no?
Y bueno, pues hay una confluencia de intereses, y si esto sirve para lograr otras agendas políticas y para lograr la anhelada independencia del pueblo catalán que la quiera lograr, pues podría valer. Pero es que el problema es que en esta alianza de fortuna no está siendo gratis. CiU y PDeCAT están logrando imponer parte de su agenda. Recordemos que CiU es pues el más clásico representante de la burguesía catalana católica conservadora, ¿no? Y no, su agenda social no es muy parecida, por ejemplo, a la de la CUP, ¿no? Por citar un ejemplo concreto, hasta donde yo sé, me corrige si me equivoco, ¿no? Pero vamos. Entonces, en este proceso que está tan fuertemente impulsado y tan protagonizado por actores del PDeCAT, de Esquerra, etcétera, etcétera, pues ya hay partes de sus propias agendas que se están logrando imponer, ¿no? Y una de ellas, que para mí me parece la más importante, es que todo este proceso, todo este momento que estamos viviendo ahora mismo, no está siendo un proceso constituyente para Cataluña, ¿no? Es decir, la ley de desconexión ya ha mostrado parte de esto. O sea, no es un proceso constituyente y nos viene dado, ¿no? La ley de transitoriedad pues, ha venido dada. Ni siquiera en el propio Parlamento se han aceptado las enmiendas de grupos minoritarios, etcétera, etcétera. No digo ya dar la voz al pueblo para un proceso constituyente asambleario donde se pueda ver. Y claro, si algún día el pueblo catalán pues logra su independencia y si tienen su transición de su modelo ensartado y encastrado dentro del Estado español a ser otro Estado, pues tendrán su transición. Pero aquí tenemos experiencia de lo que es tener una transición que te viene poco menos que dada, otorgada o pilotada por según quienes, y que no emana de un poder popular constituyente, ¿no? Pues puede que dentro de unos años o dentro de unas décadas en Cataluña se esté hablando, como ahora hablamos del candado del 78, del candado del 17, o del candado del 18, o del candado del 19, ¿no? Y a lo mejor cuesta muchas décadas contar. Y esto yo creo que no estaba desde luego en la agenda de muchos de los actores principales del independentismo en Cataluña, ¿no? Hugo, cualquier otro, ¿no? Y desde luego es que en este proceso no lo está viendo de momento. En oposición, nosotros creemos, o yo creo, que se puede construir de otra manera y se puede llevar de otra manera este proceso, ¿no? Se puede construir una patria española, una patria catalana, una patria común, una casa común de todos, que la mirada no la tenga puesta en la exclusión. Porque lo que es la península ibérica, y digo bien la península ibérica, ¿no? Que incluye por descontado en Cataluña, pues hay mucha gente que se identifica con una identidad nacional, con la que sea, con la catalana, con la gallega, con la española, ¿no? Pero también hay mucha gente que se identifica con más de una identidad nacional, ¿no? Como yo, por ejemplo. Nosotros creemos, yo creo, que lo que tenemos que hacer es intentar hacer una refundación completa de todo el Estado español vía un proceso constituyente completo, donde se incluya por descontado el encaje o no encaje o la relación entre los distintos pueblos de España. Pero que no venga una vez más, como decíamos, pilotado desde según qué genios que digan, bueno, pues esto lo vamos a hacer así o así, sino que emane de una asamblea constituyente para toda España, ¿no? Donde se hable por fuerza, porque se tiene que hablar, no se habló en su día, y de aquellos pueblos estos lodos, del encaje de Cataluña, ¿no? Creemos que también se tiene que hablar del artículo 135, que se tiene que hablar de las necesidades de los ciudadanos, que se tienen que blindar los derechos sociales y que por su descontado también se tiene que hablar de la estructura territorial, por descontado, pero no solo de ello. Y que tiene que haber un nuevo gobierno que sea, decían este fin de semana, de unidad plurinacional y democrática, y que se celebre un referéndum pactado en Cataluña, a diferencia del que se va a hacer el 9 de octubre. Y aquí está uno de los principales temas. Nosotros creemos yo creo que la forma de llevar adelante el 1 de octubre pues era inevitable saber que iba a llevar a un choque de trenes, ¿no? A un choque de trenes que genera y que tiene consecuencias en muchos ámbitos, ¿no? Creemos que una declaración unilateral de independencia no resuelve nada, sino que quizás hasta agrave cosas, lo cual no tiene... Estamos hablando de que creemos que no, de que yo creo que no resuelve nada, no necesariamente de que no tengan derecho, de que no se tenga derecho. Esto es otra cuestión distinta. O sea, y claro, si yo considero que el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación, bueno, pues si consideras que tiene derecho, entonces ¿por qué me dices nada? Bueno, pero tienes derecho a la autodeterminación, y yo también a decirte o a contarte que creo que no es la manera, que creo que no es la mejor manera, ¿no? Pero hay que respetar, pues, por descontado lo que cada cual decida, ¿no?
y por descontado la intervención que está haciendo el Partido Popular y el Estado español en Cataluña, por descontado que tampoco soluciona nada. Y esto se veía venir que iba a ser. Luego, un poquito más adelante, hablaré de alguna de las charlas que he tenido con Josep Jover a este respecto, ¿no? Claro, cuando hablamos del choque de trenes, el choque de trenes, pues son tantas cosas lo que están pasando estos días en Cataluña que casi que debería tener que leer, ¿no? Para poder listarlas rápido. La detención de cargos públicos catalanes, 14 cargos públicos, o sea, han detenido a cargos públicos catalanes por ser independentistas. Esto no pasaba desde el franquismo, probablemente ni siquiera desde el tardo franquismo, ¿no? Prohibición de actos y reuniones políticas, no solamente en Cataluña, sino también en Madrid y en otras partes de España. Entrada de fuerzas de seguridad en imprentas, en instalaciones del gobierno, en medios de comunicación, secuestro de revistas, tumbar páginas web. De hecho, esto de las páginas web, por cierto, hoy mismo Josep Jover ha presentado en el Tribunal Europeo una demanda contra el cierre de 2 de las páginas web del Partido Pirata que él llevaba. Él considera que en los tribunales europeos sí existe todavía la separación de poderes, y hoy mismo la ha presentado. Y ayer mismo me dijo que al secretario general del Partido Pirata además le había ido a buscar la policía a su antigua casa. Su antigua casa no le encontré en el ITV, pero fue a detenerle, ¿no? Y así, a modo de anécdota, para descargar un poco, ¿no? Creo que a pesar de eso sigue habiendo páginas del gobierno catalán donde se puede consultar el censo, etcétera, etcétera, donde se pueden consultar los puntos de votación, ¿no? Y un pequeño toque de humor, ¿no? Que a mí me alegra un poco entre tanta seriedad y ver que hay mucha gente en Cataluña que está afrontando esto con ilusión y que no pierde el sentido del humor según qué cosas. Pues la última que estaba funcionando, ¿no? Pues había sido registrada con un nombre de dominio que se llamaba, y os paso a datos, violin.cat. Violin.cat. O sea, me pareció fantástico ayer cuando me lo contó Josep, me la enseñó. Pero más allá de este punto de humor, el choque de trenes se está viendo y está teniendo consecuencias catastróficas para la convivencia en toda España, por descontado, entre catalanes, pero también entre catalanes y españoles, y también entre españoles y otros españoles, ¿no? Porque esto es un tema que está polarizando y se está buscando una confrontación permanente por parte del Partido Popular, persiguiendo su propia agenda política y sus propios intereses. Es decir, está jugando con la convivencia de todos. Decía también Josep Jover, ¿no? El otro día, y es que esto es así, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pero principalmente el Partido Popular, pues ha pensado y ha creído que ganar votos en el resto de España a costa de las espaldas de los catalanes, donde ya no tenía ningún voto que perder, pues iba a ser de valer y se iba a salir gratis, ¿no? Y como decía, y bueno, los catalanes pues a veces somos muy sentidos, y esto de que te estén dando palos como unas teras solo para eso, pues señor Rajoy pensaba que le iba a salir de balde y no le va a salir de balde, ¿no? Y bueno, este choque de trenes me pidió también un compañero que lo desglosara un poquito, ¿no? Y que hablara un poquito de algunas de las cosas que antes he medio listado, ¿no? Y yo creo que para mí este choque de trenes se articula, y lo vemos, por saber exactamente de qué estamos hablando, en cuatro frentes principales, ¿no? El frente político, el mediático, el judicial y el policial, ¿no? Que tienen este último más importancia al que pueda parecer, ¿no? En el político pues es muy notorio, estamos viendo actos, contraactos, manifestaciones, manifiestos firmados por intelectuales, manifiestos firmados por artistas, manifiestos firmados por un montón de colectivos, ¿no? Pues totalmente en contra del 1 de octubre. Estamos viendo campañas en redes sociales. El otro día en el debate del Estado de la Región, Cristina Cifuentes, para hablar de cómo está en Madrid, se tiró 5 horas y media hablando de Cataluña y de España. Y el PP, por cierto, que llegará aquí a Leganés dentro de poco, pues está promoviendo además una proposición para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para que el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pues se organicen juras de bandera. Cada municipio, juras de bandera. En fin, una cosa que evidentemente pues no hace más que alimentar el racivilismo, buscar votos de su propia base reaccionaria y de cualquiera pues que se pueda en un momento dado pues dejar engañar por ese escenario de confrontación que dice que esto es un problema catalán y que los catalanes son muy malos y quieren romper España, ¿no? Más que la jura de bandera, que yo no sé si alguien aquí ha hecho la mili o no ha hecho la mili, pero la jura de bandera, el juramento, pues una de las cosas que dice que vas a dar tu vida por la patria, ¿no? Y defenderla de lo que, no sé, parece da la sensación, ¿verdad? Viendo al PP, pues que no
les importaría que hubiera algún muerto en Cataluña, ¿no? Esto suena muy bruto decirlo, pero bueno, no hay más que ver todo lo que está haciendo, ¿no? Por descontado, el frente mediático, o sea, no vamos a hablar de Indra y del contubernio judeo-masónico de 13TV, el gato al agua, etcétera, etcétera, todo esto se da más que por descontado que van a estar ahí, pero por supuesto también los medios generalistas, ¿no? El otro día pues, hay un ejemplo concreto de esto que no hace falta mucho, pero por hablar de El País, ese gran periódico de referencia en España, hace poco cuando Pablo Iglesias anunció la asamblea de cargos públicos que Podemos iba a proponer y a impulsar, ¿no? Pues sacó un titular online, ¿no? Que venía a decir algo así como Pablo Iglesias Podemos impulsa una asamblea de cargos públicos para buscar alternativas al derecho a decidir, ¿no? O algo así. Y lo pusieron y a los 6 minutos lo cambiaron, ¿no? Pues dijeron, oye, nos ha quedado sospechosamente parecido a la realidad, ¿no? Entonces, y no puede ser esto. Y lo cambiaron, pues no me acuerdo exactamente, pero por una soflama de, bueno, Podemos busca extender el separatismo y la secesión por toda España, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, y no solamente son esos medios, o sea, yo alguna vez leo online algún periódico deportivo para la Fórmula 1 que me gusta mucho y que hasta los periódicos deportivos pues, están haciendo artículos de opinión sobre el separatismo y sobre la independencia de Cataluña, ¿no? Cosa que da auténtico rubor a algunos, porque a veces algunos los lees, ¿no? Tú a veces ves artículos en la prensa en El País o en el mundo, en cualquier sitio, pues, que están bien escritos y que estás profundísimamente en desacuerdo con lo que dicen, pero bueno, están bien escritos, pero algunos de los que estoy viendo, los periódicos deportivos, dan auténtico rubor y auténtica vergüenza ajena, ¿no? Pero es decir, todos los recursos y herramientas que tiene el plano mediático se han puesto en marcha para constituir pues, ese frente mediático contra este proceso, ¿no? Del judicial, bueno, hablo porque es notorio y evidente, ¿no? Desde el propio Tribunal Constitucional, no solo ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, hasta la Fiscalía, que están haciendo unos acosos absolutos y totales, ¿no? Deteniendo cargos públicos, cerrando páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Embargando papeletas, prohibiendo reuniones, prohibiendo el acto en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro que es el policial, ¿no? También, que tiene, claro, esto a mí el policial me lleva a una reflexión, pero yo no pensé que fuera a ser tan importante, y hay gente también en Cataluña, Josep, que mismo me dice que tampoco esperaba que la ofensiva en el plano policial fuera tan fuerte, ¿no? Esto pues, me trae una anécdota de hace unos cuantos días en mi trabajo, ¿no? Hablando yo trabajo en el Ministerio de Defensa, y en este caso concreto, durante esta temporada pues estoy en el Ejército del Aire, en el Ministerio de con la gente del Ejército del Aire, ¿no? Y bueno, pues hablando de este tema, que es todo un dolor de muelas hablar de esto allí, pues yo hablaba y en un momento dado hablé sobre pues, el tema típico que siempre lo habréis oído decir, ¿no? De activar el artículo 155 de la Constitución y entrar con los tanques en Cataluña, ¿no? Y mis compañeros allí del Ejército del Aire, pues para mi alegría me dijeron, hombre, no, qué barbaridad, hombre, ¿cómo va a hacer uno eso de entrar con los tanques allí? Qué bien. Dice, no, esto se hace con un F-18, ¿sabes? Tú vas con un F-18, lanzas una bomba sentada, claro, el Ejército del Aire tira para lo suyo, ¿no? Y esto que parece un chajarrillo me retrotrajo a que siempre se ha hablado históricamente mucho del tema de los tanques, el ejército a Cataluña, etcétera, etcétera, y es algo pues que tiene mala prensa y el PP dentro de lo que es pues tampoco es imbécil del todo. Pero se está haciendo lo mismo de otras formas, se está haciendo lo mismo a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de la Policía Nacional, a través de la Guardia Civil y a través de la Fiscalía forzando el brazo de los Mossos d'Esquadra en muchas ocasiones, ¿no? Y esto comprende, porque es que de hecho no se habla muchísimo más de la policía de lo que uno podría esperarse, ¿no? O sea, se está hablando de la policía porque nuestra compañera estuvo allí y lo vivió y lo sufrió, porque el diario, por ejemplo, publicó ayer que muchos de los nazis y de la gente que estaba rodeando el gimnasio en Zaragoza, donde se estaba celebrando la asamblea de cargos públicos, eran policías nacionales, que se habían citado expresamente pues para ir, ¿no? Y yo lo hablaba ayer en la radio con el portavoz de uno de los sindicatos de la Policía Nacional más importantes, que también participó en el programa, ¿no? Y decía, bueno, pues es que yo no tengo ningún problema en que vayan a protestar, aunque sean policías nacionales. Aunque según la ley un policía nacional no tenga el mismo derecho a tal, no me parece bien esa ley, no tengo ningún problema en que vayan a protestar. Lo que pasa es que hicieron mucho más que protestar en muchas ocasiones y Sonia lo puede atestiguar, ¿no? Pero es que también se habló de la policía y de la falta de policía en ese caso para garantizar su seguridad.
se habla mucho de la decisión del gobierno, que ha articulado a través de la Fiscalía, de que un coronel de la Guardia Civil sea el que esté articulando el que tome el control de todas las operaciones de interior en Cataluña durante el 1 de octubre, ¿no? Mandando a los Mossos d'Esquadra, que esto es una vez más sintomático porque hay un mecanismo legal, de hecho, que se puede articular a través del Senado, es el artículo 19 del reglamento del Senado, si no recuerdo mal, Senado donde tiene mayoría absoluta el PP, y bien podría articularlo, que les hubiera permitido hacerlo de esta forma. ¿Pero para qué? ¿No? Se lo ha saltado directamente. Y lo han hecho vía despedida. Se habla mucho de la policía también, cuando se ha hablado, no sé si habéis visto las imágenes de una comisaría de URB, pseudo-autodisturbios, ¿no?, de Córdoba, que bueno, pues prácticamente de la comisaría pues habían ido desplazados, se iban a Cataluña y se les despidió ahí en el cuartel a los queridos compañeros, con arengas de un tono, pues os podéis imaginar, y con el a por ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además la Fiscalía también ha ordenado, por ejemplo, a los Mossos d'Esquadra que durante el propio 1 de octubre precinten todas las urnas que vean y todos los colegios, ¿no? Y que disuelvan cualquier reunión de más de X personas que se esté formando en la cercanía de los colegios. Y, en fin, y esto desde luego es, más allá de que sea legal o no legal, lo que es sobre todo es intrínsecamente peligroso, por muchos motivos. Desde la parte más táctica que te puedas imaginar de que pase algo, hasta una parte mucho más profunda, que es el profundísimo descrédito que una institución como las Fuerzas Armadas o una institución como la Judicatura, que en un Estado de Derecho normal son dos pilares importantes del mismo, están teniendo en todo este proceso. Es decir, por mucho que un policía sea un mandado y tenga que hacer lo que dice su jefe, ¿quién puede esperar que un ciudadano catalán que quiere votar pues, tenga el 2 de octubre más simpatía por la Judicatura española y por la Policía española de la que tenía hace un mes? Pues lógicamente no la va a tener, ¿no? ¿Y qué problema tiene esto? Y que me lleva también a lo que comentaba antes, sobre que yo creo que no se ha articulado de forma correcta el hecho de que se haga un referéndum el 1 de octubre. Pues que toda esta ofensiva del Estado español contra el gobierno, etcétera, etcétera, pues constituye algo para mí clave, que es una notoria falta de garantías en este referéndum. Es decir, el derecho a decidir y el derecho a expresarse y a votar, para mí debe estar por encima de todo, pero ese derecho tiene que estar acompañado de unas garantías que no se van a dar y que sabíamos que probablemente no se iban a dar. Probablemente nadie pudiera pensar que el Estado español fuera a actuar con semejante nivel de represión y de pseudo-barbarie, ¿no?, política. Pero el caso es que sí se sabía que algo iban a hacer y se sabía que probablemente iban a faltar garantías, ¿no? Y eso es un problema. Y eso es un problema y eso le quita algo de legitimidad al resultado que vaya a ser. No al resultado, porque el resultado va a ser aplastante. O sea, vamos, yo creo que el resultado va a ser aplastante. O sea, el 98% de la gente va a ir a votar, estoy convencido de que va a votar que sea la independencia, ¿no? Pero no contribuye, no es óptimo para perseguir el auténtico objetivo de la independencia de Cataluña o el objetivo de una nueva agenda social para el que lo tenga u otros objetivos, ¿no? Claro, yo hablaba con esto ayer con José Jover en la radio y le preguntaba, ¿no? Y le decía, bueno, ¿no creéis que se podía haber intentado, de hecho, desde la fraternidad y desde mi opinión, ¿no?, articular esto de otra forma, de otra manera, aglutinando a más actores políticos de España y de la propia Cataluña que no están totalmente de acuerdo con que organicéis el referéndum, sí con vuestro derecho a decidir, pero no con que lo organicéis, porque probablemente no se van a dar las condiciones materiales, siquiera aparte de las garantías, pues puede que no se den ni las condiciones materiales, que falten urnas, o que no lo sabemos, ¿no? El Estado español es una máquina muy grande, muy brutal, sobre todo cuando se ponen tan represores como están ahora, pues oye, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿No creéis que podría haberse hecho de otra manera? Y José Jover me decía que es que a la gente eso no le importa, que la gente, que le da igual, que la gente se quiere ir votando, sin votar, con una ley, sin una ley, que le da exactamente igual, ¿no? Y que está viendo caceroladas todos los días en Barcelona a las 10 de la noche, en barrios, en los barrios donde siempre ha ganado el PSOE y donde luego ha tenido un resultado espectacular Ciudadanos, ¿no? En los barrios de la burguesía catalana se está sacando la estelada y que es un clamor popular, y lo es, desde luego, ¿no?
para ellos España no es más que pues, es una entidad administrativa lejana que ni les comprende ni les quiere comprender en absoluto, ¿no? Pero que da igual, que votando, sin votar, con ley, sin ley, vamos. Y bueno, pues toda esta emocionalidad y todo esto pues vale para comprender y validar, y es lógico, las posiciones individuales y las posiciones sociales también. Pues es normal que estas cosas lleven a esto, pero yo creo que no las posiciones políticas, ¿no? Y que esto ha de hacerse de otra forma, o que se tenía que haber intentado hacer de otra forma, ¿no? Y yo creo que la forma es, o una de las formas, pasa mucho por iniciativas como la Asamblea de Cargos Electos que promovió. O sea, hay gente que dice la Asamblea de Podemos, y dice, bueno, la Asamblea de Podemos promovió, pero es injusto decir de Podemos, porque allí había representadas muchísimas fuerzas políticas en ámbito estatal y de ámbito estatal. Y creo que esa es la forma, y ya para terminar, prácticamente, iba a explicarla un poco, pero creo que la declaración que ha salido de allí, que yo os animo a todos a firmar y difundir, pues lo va a expresar infinitamente mejor de lo que yo puedo hacer, con lo cual, con vuestro permiso, pues la voy a leer, ¿no? La situación de conflicto en Cataluña requiere diálogo y soluciones políticas democráticas. Ante el choque de trenes y los frentes abiertos y ante la excepcionalidad democracia y más política. Frente a esta situación de excepcionalidad y de involución democrática, consideramos imprescindible el compromiso con el diálogo para resolver los conflictos políticos. Emplazamos al Gobierno del Estado a dialogar con la Generalitat y con el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto en Cataluña. Unas soluciones que permitan a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referéndum acordado con el Estado. Emplazamos asimismo al Gobierno del Estado a cesar en su política de excepcionalidad y de represión, pues esta política amenaza las libertades fundamentales constitutivas de la democracia. El Gobierno no debe impedir que el 1 de octubre los ciudadanos catalanes se expresen como consideren. Y así, de esta forma, junto con la coordinación del resto de actores políticos y sociales que están en contra del candado del 78, el 15M, Podemos en el bando institucional, las mareas y tantos actores sociales que hay que quieren derrumbar el candado del 78, es como yo creo que lo derrumbaremos y que lo haremos volar, ¿no? Porque las cuestiones territoriales y nacionales y el nacionalismo pues tienen una enorme potencia discursiva, como Cataluña, como hemos visto en muchísimos sitios a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo creo que la defensa de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad no tiene menos, sino que incluso tiene más. De hecho, ha habido grandes revoluciones y grandes momentos a lo largo de la historia que se han fundamentado en ejes discursivos, por decirlo así, o en aglutinadores que tienen que ver con el nacionalismo. Pero ninguno que haya tenido la potencia y que cambiara el mundo, como lo cambió, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Que no se basaban en cuestiones identitarias y nacionales, sino que se basaba en la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos. Y ese nosotros, o al menos yo, creo que es el camino. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar este acto, porque yo creo que sí que, aunque has empezado diciendo lo de yo no soy catalán y que voy hablando de estas cosas, yo creo que al final... No, yo encantado de hablar de estas cosas. Ya. Claro. Creo que está bien enfocarlo, como que no es un problema catalán, sino que es un problema del Estado y que hay que afrontarlo. Y creo que es súper necesario que se tengan debates. Yo intentaré ser breve porque creo que es igual más interesante que podáis aprovechar que estamos aquí, yo y Marc, que me la he traído, que es el comodín del público, que también es diputada del mismo grupo que yo. Entonces, yo creo que es más útil tal vez que si tenéis dudas o inquietudes las podamos contestar desde la visión de allí, ¿no? Porque tampoco... Yo ahora explicaré la posición de Cataluña en Comú y también os daré mi punto de vista, pero en muchas cosas tampoco difieren tanto. Esto por un lado, luego presentarme mínimamente diciendo que estoy en Comú Podem, también formo parte de la coordinadora Comumar de Cataluña en Comú y que aparte soy otras cosas, entre ellas soy activista, o he sido activista y volveré a serlo, ¿no? Entonces, que mi visión de esta situación en Cataluña también está influenciada por el hecho de que vengo del mundo del activismo, no vengo de... Bueno, no venimos nadie, ¿no? Del mundo de la institución que hacía aquí, pero bueno, que para mí esta visión es muy crucial. Y luego explicaros mínimamente lo que es el espacio de los comunes, ¿no? Porque es como un poco caos y para que entendáis de qué os hablo.
nosotros somos del grupo de En Comú Podem, que incluye diferentes partidos políticos, Iniciativa, EUIA, que es el equivalente a Izquierda Unida, y Podem, y Barcelona en Comú, que Barcelona en Comú a la vez es un partido que ya incluye gente que pertenece a Iniciativa, EUIA, Podem y activistas. Entonces en Comú Podem están esos partidos, pero también estamos gente suelta, que no veníamos de ningún partido, como yo, ¿no? Que no venía de ninguna de estas formaciones, que también está Catalunya Sí que es Pot, que estaba por el camino, donde no está Barcelona en Comú y hay independientes, pero menos, ya están EUIA, Podem y Iniciativa, y luego dijimos, esto es un caos, no vamos a poner orden, no más que un caos, era como, veíamos la necesidad de que hubiera un espacio político catalán que aglutinara todo esto, ¿no? Con el tiempo y una caña, o sea, es un espacio de construcción lento que vamos trabajando y que nos hemos encontrado con todo este debate que había que ir cerrando durante el proceso. En este espacio de Catalunya en Comú no entró finalmente Podem, aunque también hay gente de Podem, porque allí nada es sencillo, ¿no? Entonces, la posición que os transmitiré es la de Catalunya en Comú, ¿vale? Aunque somos un espacio plural y diverso, si algunos por aquí sois de Podemos, ya sabréis de qué hablo también, ¿no? Entonces, bueno, yo os transmito esta, os explico un poco como mi visión y luego vamos hablando. También os intentaré trasladar la visión de otros compañeros, ¿no?, que hay en el espacio. Vale. Entonces, en julio, cuando se anunció el referéndum, pero no estaba ni convocado ni nada, solo se había anunciado la fecha y la pregunta, se hizo una coordinadora de Catalunya en Comú donde decidimos una oposición, ¿no?, que es la que acaba saliendo, como los titulares eran los comunes se descuelgan del referéndum, los comunes no llaman referéndum al referéndum. Bueno, lo que planteaba la resolución que salió es que vivíamos una situación de bloqueo político institucional a raíz de la sentencia del tribunal que se cargó el estatut y de todas las leyes que se ha ido cargando por el camino el Tribunal Constitucional, leyes catalanas que muchas eran de sentido común, ¿no?, como por ejemplo la de la ILP de vivienda de la PA, que el marco actual autonómico estaba agotado y que hay que reconocer la soberanía de Cataluña y respetar el ejercicio del derecho a decidir. Esto era el primer punto. Después, que la mejor herramienta para esto era un referéndum efectivo y con garantías, pero que se destacaba que si esto no se podía llevar a cabo era por el inmovilismo del Partido Popular. Que había una preocupación por el hecho de que se había hecho una lectura errónea de las elecciones catalanas del 27S. No sé si seguís el procés, pero seguirlo desde allí ya es difícil porque van cambiando las hojas de ruta y a veces te pierdes en qué punto estás. Pero en teoría de las elecciones del 27S, que han configurado el Parlamento catalán ahora, salió el compromiso de que en 18 meses se declaraba la independencia. Y a nosotros nos dieron hasta en el carnet de identidad por defender el tema del referéndum como solución, ¿no? Y entonces se acabó recuperando esta idea del referéndum como alternativa a esa hoja de ruta que al final no cumplían. Se recuperó, hay que decirlo también, en parte por la presión que hizo la CUP con este tema y porque nosotros lo metimos en la agenda durante más de un año. Entonces se ponía sobre la mesa que esto demostraba que no cumplían su hoja de ruta del 27S y que este referéndum del 1 de octubre no... Bueno, le llamo referéndum, perdón, pero es que le llamamos... Todo el mundo le llama referéndum... Bueno, que es como que son los matices, pero que igual me sale el referéndum, 1 de octubre, movilización, da igual, yo voy usándolos. Total, que hay gente que no se sentía invitada a participar o interpelada por este referéndum, y aquí un inciso respecto al 9N, ¿no?, que fue la otra consulta popular que se hizo. En esta consulta te preguntaban si querías que Cataluña fuera o no un Estado independiente y si querías o no que formara parte del Estado español, ¿no? Entonces te daba como más la opción de si eras federalista o confederalista, que sintieras que en este referéndum del 9N, que tampoco fue, bueno, que no era un referéndum, que era una consulta, y al final un proceso participativo se fue degradando, pues que allí pudieras sentirte interpelado y decidir que lo querías votar. Este se está planteando más en términos de el referéndum de autodeterminación o un referéndum de independencia. Y es cierto que los medios de comunicación catalanes lo explican así constantemente. Entonces, si cuesta más que esto que decían que tenían que ampliar la base del independentismo, pues con esta comunicación que hacen los medios catalanes no lo consigues, ¿no? Entonces hay gente que realmente no se sentía interpelada por este referéndum.
el PP se lo va currando cada vez más para que haya más gente que se sienta interpelada, también hay que decirlo. O sea, los últimos, estos de julio, ha cambiado mucho la situación. Después que a pesar de que este no era el referéndum que se merecía Cataluña, se entendía que había mucha gente del espacio que querría participar del 1 de octubre y que como espacio se daría apoyo a cualquier movilización que fuera en favor del derecho a decidir. Y así se entendió en este momento la convocatoria del 1 de octubre, ¿no? Como una movilización por el derecho a decidir, ya que no se veía que era el referéndum que el espacio había estado trabajando para que se pudiera hacer. Y que no renunciábamos a seguir trabajando como habíamos hecho para un referéndum vinculante, con garantías, etcétera, y que seguiríamos trabajando porque somos los que lo hemos hecho más para conseguir alianzas en el Estado y a nivel internacional. A todo esto, este es el texto que se aprobó, se presentaron 2 textos más, uno muy crítico con el hecho de siquiera plantearnos participar en el referéndum, que se acabó retirando porque consideraron que este ya reflejaba esa sensibilidad, y uno que pedía una posición más propositiva hacia el referéndum y más proactiva, entendiendo que el hecho de no participar en el referéndum también le allanaba el camino al PDeCAT para que tuviera como esta posición como de liderazgo del proceso, ¿no? Y entendiendo que el referéndum era un elemento de radicalidad democrática y que los referéndums deberían ser mucho más normales, que planteaba esta posibilidad de que rompiera con el régimen del 78, y también insistía en el tema de seguir trabajando por las alianzas, etcétera, hacer una consulta a la militancia, que esto, aunque esta resolución no fue la que salió, se hizo igualmente, y en el hecho de que, bueno, que tuviéramos una comunicación homogénea a la vez que plural, porque una de las cosas que pasa en Cataluña en Comú es que hay una gran pluralidad de visiones. El problema es cómo consigues comunicarlas cuando tienes la prensa transmitiendo constantemente el mismo mensaje, ¿no? Pero cierto es que hay diferentes visiones, muy válidas todas, ¿no? Y que la riqueza del espacio al final es esto, que acaba siendo, cuando hemos hecho encuestas a nivel interno, al final te sale que la posición del espacio acaba siendo muy parecida a la posición del conjunto de la ciudadanía en Cataluña. Pues, bueno, claro, es complicado, porque es complicado llegar a consensos con esto. Dicho esto, me paso ya como más a la situación más cómoda, que es explicarlo como lo vivo yo, como lo veo yo. Estamos en un punto, ¿no?, de bifurcación. No por independencia sí o independencia no, sino porque tenemos diferentes choques. El choque de legalidades, porque hay unas leyes estatales y unas leyes del Parlamento catalán, y aquí es como a ver quién tiene más peso, quién tiene más poder o quién tiene más capacidad de imponerlas. Después está el tema de que hay un choque de legitimidades, yo creo que no hará mucha falta aquí, pero por si acaso yo lo digo. Rajoy el otro día decía, lo que no es legal no es democrático. Bueno, amor, yo estoy ahora en el Congreso, se supone que para legislar, para que lo que ahora no es legal o es legal se pueda ir modificando en función de lo que las personas consideran que es necesario. Así que habría que explicarle igual un poco mejor lo de la legitimidad y la legalidad, pero decir que lo que no es legal no es democrático es una absoluta barbaridad. Hay que trabajar para que las leyes sean cada vez más justas. O sea, esto yo creo que aquí sobra, pero yo por si acaso lo digo. Y después el choque de trenes, que aquí Raúl ya ha hecho un resumen intenso, sí, pero se ha dejado unos cuantos, ¿no? Hay más. Sí, dos muy importantes, y es que nosotros estamos diciendo que se está aplicando el artículo 155 por la puerta de atrás. Hernando salió hace como un mes, principios de septiembre creo que fue, diciendo bueno, nos da tiempo de aplicar el 155 con este tono que le caracteriza. Al final no es que no les salga, no es que no les dé tiempo, es que no les sale a cuenta, porque si tú aplicas el 155 tienes que dejar muy claro que estás en un estado de excepción porque hay una situación de crisis, la tienes que reconocer, esto es la primera parte, y la segunda es que tienes que dejar muy claros qué derechos están vigentes y qué derechos no lo están, y esto es lo que no está pasando ahora en Cataluña. Están intentando generar un ambiente de psicosis y un ambiente de miedo. El tema es, luego os lo voy explicando, que esto no acaba de cuajar, ¿no? Y ahora os voy explicando por qué. A todas las cosas que ha dicho Raúl le sumo intervención económica. Se han bloqueado las cuentas de la Generalitat. Esto de facto es intervenir la autonomía. Con el pánico que genera esto en si cobrar a la gente, no, bueno, el pánico que se pretende generar con si cobrar a la gente, si no cobrará, etc. El tema de los Mossos d'Esquadra, que supongo que habréis visto los titulares de toman el control de los Mossos d'Esquadra, los Mossos dicen que no.
no es bien así. Han generado un espacio donde se coordinan las diferentes policías, ya lo vimos en el tema de los atentados de Barcelona, donde han puesto un cargo que se supone que es el que coordina. Lo que han dicho los Mossos es que no están de acuerdo con esta decisión y acatarán las órdenes, pero que no dejan sus competencias. O sea, es en plan a ver quién gana el relato de quién manda a quién, ¿vale? O sea, no es que hayan intervenido, hayan tomado el control de los Mossos, pero bueno, tampoco la cosa está como estaba. Las amenazas de imputaciones, se estuvo hablando de, lo habréis oído, de secesión. ¿Secesión? Lo digo bien, sí. Sí, esta cosa tan mala que no había pasado nunca hasta que un chico habló de romper huevos para hacer una secesión. Secesión es lo otro, es lo de los separatistas. Es que todo esto lo suelo hacer en catalán y entonces hago unos cambios que no veas. Bueno, el tema de la sedición no se había aplicado desde la democracia hasta que un regidor de Vic dijo que había una legalidad catalana, una legalidad española, bla 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 bla, y que para hacer una tortilla había que romper algunos huevos. No sé si recordaréis que lo entrevistaron, le tomaron declaración. Bueno, le tomaron declaración y le hacían preguntas de ¿pero haces fuerza para romper un huevo o no haces fuerza? Es una cosa muy ridícula, pero fue muy impactante que alguien por una declaración en un pleno lo acuses de sedición, con todo lo que implica sedición. Entonces, ahora se ha lanzado el bulo o no bulo, ya veremos, del tema de la sedición. No se ha presentado una querella por sedición, se ha hecho una denuncia en la que se describe pues unas concentraciones donde según ellos eran tumultuarias, no lo eran, y donde se apuntan algunos nombres, pero no ha habido una querella, solo hay una denuncia que aún debería se debería convertir en querella para que se pueda hablar de esto, pero ya tienen los titulares hechos del tema de la sedición. Después está el tema de la policía local, que ha sido del despliegue de las tropas con sus barcos de Looney Tunes, que esto es de agradecer también que los hayan puesto así, aunque ya los han tapado, pero también dan más pie para más memes, porque puedes poner fotos en las rafias estas que les han colgado, o sea que esto es una pena. Pero bueno, en el tema de la policía local, por ejemplo, lo que ha pasado es que cuando Fiscalía pasó el orden de parar cualquier acto de la campaña del 1 de octubre, Mossos traslada le llega al jefe, el jefe lo pasa a Mossos y Mossos lo pasan a las policías locales. Y las policías locales interpretan como pueden. Y ahí te encuentras con situaciones tan absurdas como que haces un debate como... Yo creo que esto no es un acto de campaña del referéndum, ¿no? Podemos tenerlo claro, es un debate. Pues tú haces un debate así en la plaza y te vienen 10 policías locales, 3 coches de policía a hacer fotos, a tomar identificaciones, arrancándole el móvil a un periodista, una cosa súper absurda, súper desproporcionada y súper loca. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que tienen que impedir el 1 de octubre a toda costa, como sea, porque si no están incumpliendo, o que se ponen a requisar escaleras, bridas, cosas súper absurdas, pero que acaban generando como la situación esta de que al final tienes como la policía para reprimir a gente que está charlando en una plaza. Bueno, en el 15M vivimos esto no hace mucho tiempo, o sea que tampoco, no son cosas tan impactantes ni tan diferentes, lo que pasa que sí que hay gente que no vivió el 15M que está viviendo esto ahora. Después el tema del despliegue de tropas, que más allá de lo de Zaragoza, que bueno, pues mira, ¿sabes? Te insultan, te llaman fascistas, nos llamaban, era como curioso, ¿no? Pero bueno, que sí, que vale, que están ahí, que es como extraño, ¿no? El hecho de que se te concentren para insultarte, gritarte, las barbaridades que decían, pero estábamos en alerta 4, creo recordar. O sea, en serio, yo no sé si es tan preocupante que una asamblea de cargos no hubiera más efectivos, pero... Y en alerta 4 terrorista, seguro que tienen que estar toda esa policía desplegada allí. En serio. Es un poquito inconsciente a mi modo de ver. Y después los Mossos de Escuadra ahora les han pedido que vayan escuela por escuela, pedir quién es el responsable, quién abre las puertas, quién las cierra. Están aplicando diferentes medidas que algunas os llegarán, otras no. Llegan como llegan también, porque tenemos los medios que tenemos. Y entonces se habla constantemente, porque esto es que yo no suelo ver la tele, pero el otro día la puse después de Évole, puse la primera y me impactó, luego me dijeron que llevan días haciéndolo, hablando de el referéndum ilegal. Bueno, el referéndum la ley del referéndum está suspendida, pero ningún juez ha dicho que sea ilegal. Entonces no se está cometiendo ninguna ilegalidad por hacer campaña, o por hacer una charla, o por colgar unos carteles. No se está cometiendo esta ilegalidad. Y no solo ha habido detenciones de cargos públicos, también se está deteniendo a gente que ha replicado la web. Tampoco es ningún delito replicar la web.
Pero bueno, en el tema antirrepresivo ya sabéis cómo va, esto se lanza, se toman detenciones y luego los procesos se alargan y si no tenía razón a lo mejor nadie se acuerda de este proceso, ¿no? Entonces, el choque de trenes yo creo que va más por la línea de acabar generando bastante miedo. Esto por un lado. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Pues el contexto es complejo, no es tan simple. No tenemos en Cataluña, por ejemplo, el bipartidismo que ha habido aquí hasta ahora ya no tenemos bipartidismo en el Estado, pero hay menos cultura de no tenerlo, ¿no? Allí la cosa es bastante más variada. Entonces, en el caso del PDECAT, por ejemplo, el referéndum es una autoenmienda, han demostrado que no podían seguir por cómo seguían. Yo creo que no engañamos a nadie con el PDECAT, está clarísimo que tienen los vínculos económicos y con los poderes fácticos que tienen y que son un partido del orden y de la ley, pero que se han visto obligados en los últimos años a sumarse al tema independentista. No eran independentistas, en las últimas elecciones lo llevaban en el programa, en las anteriores no. O sea, de aquellas que salían turmas así con las banderas detrás como el Mesías Salvador del Pueblo, no ponían independencia en el programa, hablaban de soberanía. Entonces ellos se han tenido que ir sumando al carro. Es cierto que a pesar de que han ido bajando de escaños, seguimos teniendo un presidente de la Generalitat que continúa siendo del PDECAT y que se aprueban leyes en el Parlamento que las apoya Esquerra, que son leyes de derechas, pero también es cierto que el PDECAT está en sus horas más bajas ahora mismo. Después está otro tema importante, bueno, el papel del PSOE, no solo el silencio atronador y cómplice que están teniendo con el tema del artículo 155, sino obviando la responsabilidad que tienen en esta crisis que hay abierta, porque es que gobernaban ellos cuando pasó lo del estatuto. Entonces tienen una responsabilidad altísima y en cambio están callando y permitiendo que el PP haga todo lo que hace, porque el PP no lo haría si el PSOE también se enfrentara a esto, porque solo tendrían el apoyo de Ciudadanos que están haciendo el papel de vamos a ser los que más ladramos para que machaquéis a esta gente, tal cual. De hecho hoy, como dos cosas de esta mañana, Soraya ha salido como vicepresidenta diciendo que ella hablaba en nombre del PP y se ha quedado tan pancha la muchacha, luego lo he intentado arreglar, pero tela marinera. Y Zoido ha dicho que él, como ministro del Interior, tenía que defender los derechos de los catalanes que no querían votar o no eran independentistas. No, cariño, el de todos, el de todos. Cuando habláis como gobierno tenéis que hablar como gobierno, cuando habláis como partido tenéis que hablar como partido. No lo hacen. O sea, cuando insistimos en la crítica de que es un tema de bloqueo del PP, es que usan el gobierno, usan las instituciones, todas las que tienen a su disposición, a los servicios de su partido. Y después hay un tema de contexto que también es bastante importante y es el hecho de que el movimiento independentista, que surge a raíz del tema del estatuto y empalma bastante con el 15M, ¿no? Que este movimiento ha sido bastante social, de calle, pero sí que en la última legislatura se ha institucionalizado, porque ANC y Òmnium decidieron que ahora pasaba a ser una tarea del Parlamento y han dejado bastante en manos de Junts pel Sí y también de la CUP este proceso. Y al institucionalizarse también gana más peso el PDECAT. Pero en esto tengo que decir que, aunque era una crítica muy fuerte hacer hasta ahora, en las movilizaciones que está habiendo ahora se ven elementos de autoorganización. De hecho, se están convocando huelgas estudiantiles, se ha ocupado el rectorado, se están haciendo convocatorias espontáneas que no controlan ni Òmnium ni ANC. O sea que hay un elemento de institucionalización, es cierto, pero también hay un elemento de autoorganización que es importante y que tiene una potencialidad que yo creo que es interesante, por eso os decía lo de que vengo del activismo, ¿vale? De hecho, nos hemos vuelto a encontrar otra vez con mucha gente del activismo, otra vez en estas movilizaciones, no necesariamente independentistas. Me he olvidado de una cosa muy bestia, el choque de trenes. Intentar entrar a la sede de un partido sin orden judicial. Tela marinera, vestidos con sus... Bozados de negro, con pasamontañas, ¿no? A una sede de un partido sin que hubiera orden judicial. Claro, todo esto, en esta autoorganización que hay, también hay como el miedo de si puede llegar a haber violencia en la calle y tal, ¿no? Y la imposición de este miedo hace que parezca que en algún momento puede saltar. A día de hoy, todo está siendo ultra pacífico y con un toque festivo, sorprendente. Por ejemplo, en la sede de la CUP, que estuvimos unas cuantas horas, mucha gente sentados allí esperando,
si había cargas porque querían entrar o no querían entrar, si volvían con la orden judicial o no volvían, se cantaban canciones infantiles, canciones de iglesia, algunas que es como un poco sorprendente estas que cantas con el splay a veces, o canciones de Star Wars en plan o sea, era todo bastante graciosillo. Sí que fue, bueno, fue largo, fue tenso, pero no se generó ninguna situación de violencia, que tal vez es lo que pudieran estar buscando para después poder justificar todo el despliegue que ha venido. Entonces, de momento no lo he encontrado y creo que es complicado que lo encuentren. Respecto al elemento este de participación, que se puede participar de muchas maneras en 1 de octubre, pero es evidente que si hay urnas, una de las razones es, o sea, una de las maneras es votar. Claro, cuando te planteas esto es, ¿qué haces? ¿Votas? ¿No votas? No hay gente que realmente no le interpela, hay gente que yo conocidos que tengo de la época de activismo, que me sorprendían con su discurso hacia el hecho de ir a votar. Por ejemplo, una compañera ponía, me crió una mujer que nació alrededor del 1900, se ha pasado 2 guerras mundiales, una guerra civil y ahora me dicen que no voy a poder votar. O sea, esto no va solo de independencia. El elemento independentista está, por eso os decía que respecto al 9N hay una diferencia. Pero es que el clamor, y esto le pasa a mi madre, es a la que te dicen que te prohíben votar, la gente le salta un resorte y te dice que va a ir a votar. Y va a ir a votar. Y va a ir a votar porque esto es un empecinamiento de Rajoy y del Partido Popular en que no se haga. Entonces está este elemento que la gente intuye, el tema de la radicalidad democrática y que permite ampliar también los debates alrededor del 1 de octubre. También tenemos compañeros, por ejemplo, en Catalunya en Comú, que defienden el hecho de poder ir a votar porque son federalistas o son confederalistas y quieren que se les cuente. Yo discrepo con lo del 90 y pico %, de que salga esto como resultado. Yo creo que no. Yo creo que hay bastante gente que si va a votar, pues tal vez vote que no. Igual te sale un 80 a favor, teniendo en cuenta que hay gente que votaría no en un referéndum que el Estado te reconociera y que a este no irán. Los índices de participación del 9N participaron 2.300.000 personas. Votaban la gente a partir de 16 años. Y también los migrantes que no tenían, como no era un censo, sino que tú te inscribías y tal, votó más gente. Que es bastante gente, pero es que en las catalanas el 27S tuvimos un pico de participación histórica del 77%. No había pasado nunca, es una barbaridad. Y 1 millón y no recuerdo las cifras, pero bueno, que salió mayoritariamente, aunque no del todo, el sí. En el sí y el no, que estaba el espacio este de Catalunya Sí que es Pot, también hay una parte que no se puede sumar directamente de un lado a otro, pero que sí que el tema provoca participación. 77% de participación en unas elecciones españolas es llamativo. Y luego está, pues, mi posición, y con esto me callo. Uy, vamos muy tarde, ¿no? Sí, yo. Ya me callo. Ese de yo antes. Vale. Ya me callo. Bueno, mi posición, por ejemplo, es, yo votaré que sí, pero no votaré que sí en clave nacionalista. Soy independentista, pero soy cero nacionalista. No me pongáis una banderita para aguantarla así, que me pongo muy nerviosa. Ninguna, ni otra. Entonces, no se trata, a pesar de que para mí la independencia te acerca a un espacio más pequeño, te acerca a administraciones más controlables y hay elementos culturales de nos han machacado tanto. Soy profe de catalán, entonces estoy harta de las agresiones constantes a la lengua, a la cultura, es muy cansado. Entonces estos pueden ser mis motivos más nacionalistas, si se le puede llamar así, pero después hay un elemento que para mí es importante y es lo que os decía, el 15M en Cataluña, el 15M y el 11S no son lo mismo. Pero sí que son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Del tema de derechos sociales y derechos nacionales, que son 2 reivindicaciones que aisladas no tienen mucho sentido. Cuando se dice que en el 15M no estaba el tema nacional o no era un problema, no es cierto. Esto lo considera la gente que no tiene esta sensibilidad independentista o más catalanista, pero sí que era un problema. Tú publicabas un post en catalán y tenías bronca en la asamblea y tenías que explicarlo y hacer pedagogía, y también, y la hacíamos, de por qué podías publicar en catalán y no tener que traducir. Pues porque yo escribo mucho peor en castellano, y era tradúcelo tú y tú lo cuelgas, ¿no? Era como... Pero el tema de la lengua estaba, el tema nacional estaba, entonces sí que estaba en ese momento menos que la reivindicación social. Ahora tenemos unas movilizaciones más en clave nacional, independentistas, pero que también tienen un elemento social y de democracia que están ahí y que se pueden potenciar. Entonces, para mí sí que son estas 2 caras de la misma moneda. Creo que si no se reconoce la plena soberanía de Cataluña, ni federalistas ni confederalistas
pueden defender ese encaje en España, porque lo primero para hacerlo es que te reconozcan, ¿no? El motivo de hacer un referéndum, el primero, es reconocer la soberanía de Cataluña para decidirlo. No quiere decir que te hagas independiente, pero es que si no reconoces ni esto, seguramente un referéndum acordado no ganaría la independencia, o no ganaría aplastantemente, seguro. Y luego el otro elemento, y con esto acabo, que lo apuntaba también Raúl, es que el 1 de octubre ahora mismo es una oportunidad y tiene un potencial de ruptura con el régimen del 78. No hablando en clave España-Cataluña, y aquí os cuelo una cosa, porque si solo veis a Tardá, no veis todo lo que es Esquerra Republicana. Cuando hablamos del régimen del 78 podemos hablar de muchas cosas, pero a veces se equipara a España, y no es así. De esto tenemos también en Cataluña, ¿no? Y el régimen del 78 es el que te cambia el artículo 135 de la Constitución. Pero es que es Europa que nos lo pide, ¿eh? Es el que te aprueba los tratados de libre comercio con Canadá sin consentir un control parlamentario, intentando que ni siquiera pase por las Cortes, y esto también nos viene de Europa, y esto también le gusta al PDeCAT. Son los que tienen buenas relaciones a través de la monarquía con Arabia Saudí o con Marruecos, porque unos nos compran armas y los otros nos controlan la frontera mientras se muere gente en el Mediterráneo y nos da igual. O sea, cuando hablamos del régimen del 78 y de por qué es importante romperlos, son este tipo de políticas, y esto también es algo que se puede trabajar desde ahí. Y que al final, el 1 de octubre, más que una clausura, y aquí es una mala noticia que os tengo que dar, o sea, gracias por haber montado el debate y hablarlo, porque esto va para largo. O sea, el 1 de octubre no se acaba nada. Es como, de momento, es la cita, el sitio hasta donde vamos, a ver hasta dónde se llega, qué se consigue, qué sale, pero que el tema es que ahí empiezan muchas cosas, y en clave catalana se puede abrir un proyecto transformador que se plantee cómo distribuir la riqueza y distribuir el poder no entre Cataluña y España, sino entre el pueblo y las élites, que permite abrir este proyecto transformador y abrir un proceso constituyente que hubiera sido mucho mejor que hubiera un proceso constituyente y luego un referéndum, y no al revés, porque sabrías qué modelo de país estás votando, el del PDeCAT o el de la CUP, no son el mismo, ¿no? Lo que comentabas tú antes. Que el hecho de que se abra un proceso constituyente en Cataluña puede servir también para que se abran procesos constituyentes en el resto del Estado, y que nos permita trabajar en un programa de izquierdas. Yo creo que ahí el tema de la asamblea también es una cosa que puede ir enfocada a esta, el hecho de que se pueda hablar de cómo crear programas más justos, más solidarios, más sostenibles, y que no sea solo en plan, cada uno tiene su programa y lo plantea, sino que vayamos pensando en otras alianzas, en otras maneras de hacer. Y vuelvo a agradecer el tema del acto, porque a veces cuando haces esto en Cataluña salen cosas como Puigdemont, por ejemplo, lo dijo y se quedó el hombre tan tranquilo, que Cataluña ya tenía una tradición democrática, bueno, mucho mejor que la española. Allí hicimos un multireferéndum y los Mossos vinieron y se llevaron las urnas. O sea que, perdón, y los Mossos han cargado allí como ahora parece que puede ser que cargue la policía. Y tenemos los mismos problemas que se han tenido aquí. Puigdemont no es nadie para decir si el régimen del 78 de España es malo o no, porque él está vinculado a los poderes que está vinculado. Pero después también hay a veces comentarios que se hacen como la solución catalana es tranquila, la solución española es violenta. Y esto es xenofobia, ¿no? Entonces es súper duro, y a veces lo escuchas incluso en la familia, ¿no? Te hablan de los catalanes y los españoles y les tienes que recordar, amores, es que no va así, o sea, no somos dos pueblos cada uno con sus características, etnias, y ya está. Entonces el hecho de que se hayan montado actos solidarios a lo largo del Estado también rompe mucho este discurso que a algunos también ya les va bien colar porque les da votos. Yo creo que esto es súper importante, es súper responsable, y yo creo que agradecer mucho, aunque la izquierda muchas veces tengamos posiciones diferentes, nos discutamos y nos cueste llegar a consensos, pero creo que es un papel que se ha estado haciendo y que es importante destacar. Y nada, yo creo que me callo un rato, porque si no nos va a quedar poco tiempo de debate, y perdonad si me he alargado. Vamos a comenzar con el debate. Ya que nos estamos pasando un poco de hora, voy a pedir brevedad en las intervenciones. Entonces, si os parece, tenemos varias preguntas o intervenciones seguidas y luego ya contestáis. ¿Os vais levantando la mano? Vale. Empieza tú. Bien, breve.
y espero que se me entienda en función de la brevedad. Es decir, el momento se caracteriza por una debilidad profunda y contradicciones en el seno de la oligarquía estatal que intenta aprovechar la oligarquía catalana nacionalista. Así de sencillo, y hace bien. El derecho a decidir y a la autodeterminación, cualquier socialdemócrata de bajo pelaje lo reconoce, no los fascistas, claro. Pero ¿cuál es el problema real en una situación que se puede crispar en el país y en la propia Cataluña? La clase obrera tiene sentido nacional también, claro que sí, y de eso se aprovecha la burguesía catalana. Pero yo digo, en esta situación de crispación que puede, todavía no sabemos qué tontería, porque con el fascismo en este país no admite juegos, ¿eh? La salida a la dictadura se dio sin tocar el aparato del Estado, los asesinos han caído, están muriéndose en las camas y las tumbas están sin levantar todavía, y ya veremos si eso va a ser una tarea de la futura revolución socialista o qué, porque no se ve posibilidad de levantar ni siquiera esas tumbas. Es decir, en una situación de esta donde hay mucha gravedad, yo digo, ¿qué tiene la clase obrera que ganar en ese proceso? Una cosa nada más. Que los capitalistas, que es el que juegan los capitalistas catalanes, quieren quedarse con toda la plusvalía de la clase obrera catalana y no compartirla con la oligarquía del Estado. Lo que está planteando la burguesía catalana es una república democrático-burguesa, y la clase obrera ahí no está figurando. Sí, que, hombre, salarios, y nos vamos a quitar la contrarreforma laboral. Coño. Lo cierto es que la clase obrera no está jugando ahí un papel, y yo si tuviese que votar en Cataluña, pero luego votaría nulo, votaría por el socialismo. Yo creo que la batalla de la clase obrera, los intereses de la clase obrera no se están jugando ahí, se están jugando los intereses del capitalismo. Nada más. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Rocío. Sois muy tímidos y tímidas ahora y luego nos tenemos que marchar ya de tiempo porque estamos animándonos a intervenir. No creo que no tengáis ganas de opinar. Yo como le pediría, si hay tiempo, a Sonia que relate brevemente, porque creo que tenemos una visión muy desde fuera. Y cuando se dice eso de, bueno, es que a lo mejor desde allí se tenía que haber apelado más a otros actores sociales y culturales fuera de Cataluña, es que es un proceso de masa, de movilización, amplios sectores sociales llevan años poniéndolo en la agenda de una o de otra forma. Y la respuesta que han obtenido hasta ahora básicamente ha sido no, esperar a que los demás se pongan en marcha en algún futuro o esperar a que nosotros gobernemos en un futuro. Como si cuando se diera esa hipotética situación en la que nosotros no gobernamos no nos fuera a pasar exactamente lo mismo que chocas con la oligarquía, con todo el aparato del Estado y la represión para que precisamente pues, no cambien la redistribución de las riquezas, los derechos en el proceso de transformación, porque nos encontraríamos en un escenario parecido. No iba a ser porque se abriera la posibilidad de tener un gobierno con Podemos y otras fuerzas, Unidos Podemos en el Parlamento Estatal, no iba a ser ningún camino de rosas, ni se iba a poder hacer un referéndum para la cuestión catalana o la cuestión nacional en todas las nacionalidades que hay, o para decidir con muchas otras cosas, no solo con este. Me gustaría que se reflejara un poco, porque yo lo busco en internet, pero creo que en general tenemos una visión muy poco de hasta cuánto está implicada toda la sociedad. Lo que decías al final de mi madre y tal, mucha gente que no se hubieran sentido interpelada y no está. Y yo he visto que hay apoyando los manifiestos, cómo hacer que se pueda votar en los colegios, pero ya desde hace meses había movilizaciones y manifiestos y llamados para exigir un referéndum por centenares, firmas de centenares de asociaciones de vecinos, no de gente, centenares de 400 o 500 asociaciones vecinales, 385 centros de mayores, más de 400 parroquias, AMPAs, entidades deportivas de base, de tal, que creo que no nos hacemos
una idea desde fuera de hasta dónde se está movilizando la gente con esto, no de la manera que a nosotros a lo mejor nos gustaría que se movilizaran, ni con una idea acabada de que es lo que quieren, pero sí con un instinto de primero el pisoteo que ha habido desde fuera, la cuestión de identidad y cultural y de la lengua, y segundo también una oportunidad aparte de la cuestión democrática, que creo que es lo que está llamando mucho a la gente, de me niegan votar voy a ir, pero también una oportunidad de pues, querer cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que es dentro del ciclo este que se abrió con el 15M y las posibilidades y las ventanas estas de oportunidad que se decía que se abrieron, me parece que es la única a día de hoy que está abierta y que a las partidas hay que jugarlas. Y cuando la gente está allí y está en marcha, lo que tenemos que hacer es apostar por potenciar esa brecha todo lo posible desde fuera. Y creo que la prensa internacional está siendo mucho más dura con Rajoy que lo que estamos siendo la izquierda en el resto del Estado español. Y eso me duele. Y creo que nos autoimponemos mucha censura por los miedos que tenemos y porque son muchos años en los que se ha estado normalizando el nacionalismo españolista, el patrioterismo, etcétera, etcétera. Aquí hablabais de lo de la jura de bandera, lo comentaba Raúl, como algo tal, es que eso se lleva haciendo años. Eso, la anterior legislatura se ha hecho en Leganés, pero no solo en Leganés, o sea, llevan años normalizando este tipo de cosas así. Pues te sale la gente y te suelta las cosas que te suelta, que luego pues a veces te extraña, pues a ti te sorprenderá, pero yo digo cosas parecidas, y seguro que muchos, y no es gente del ejército, que siempre le pongo en el ejército, pero esperan, ¿no? Bueno, el masaje que les tiene el órgano, trabajo, ¿no? imagínate como usted de fuera de bandera, de la cuarta bandera. Y bueno, pues por un lado esa crítica a entendiendo la posición de, bueno, las cosas al final de Podemos, las cosas al final son como son. Y cuento una anécdota. A mí hace años, trabajando, hace bastantes años, en grandes centros comerciales, centros de comida rápida, no fui capaz de organizar una asamblea de trabajadores. Y sin embargo un día mis compañeros y mis compañeras se pusieron en huelga. Lo ideal, para haber hecho una huelga bien y haber conseguido tal, seguramente hubiera sido primero hacer asamblea de trabajadores y tal. Pero fue al revés. Pues esto es un poco lo mismo. Al final la gente se pone en marcha. Y también comentar la excepción a la regla siempre históricamente ha sido que los referéndums sean pactados. En Quebec han hecho 5, creo, solo el último ha sido pactado, y yo creo que ya, porque el gobierno ha visto bueno, que no llegan nunca a tener mayoría, y incluso en los anteriores ya había hecho campaña el gobierno, aún no reconociéndolo. El de Escocia, el de Finlandia, cuando estaban los bolcheviques en Rusia. No sé si ha habido alguno más pactado, posiblemente lo haya habido, pero siempre ha sido la excepción. Normalmente, aunque se reconozcan de boquilla en los tratados, no se reconocen, porque bueno, los estados no son neutrales y son las correlaciones de fuerza que se tienen entre la inmensa mayoría de la gente, los trabajadores, la clase trabajadora, como lo que cada cual se sienta identificado llamando, las oligarquías, burguesía, o como cada cual lo quiera identificar, pues son las que son. Normalmente los derechos pues no se dan de buena gana por parte de las oligarquías, sino que hay que arrancarlos y arrancar las cosas por cuesta lucha, no es un camino de eso. Si pudieras dar alguna pincelada de pues, un poco hasta dónde llega, pues, creo que lo hacía muy bien al final de tu intervención, pero si lo pudieras desarrollar un poco más. Por favor, me vais levantando la mano. Bueno, mira, Robert, de todas formas me levantáis la mano cuando queráis intervenir y yo luego dais la palabra. Quiero disculpar porque yo no he podido escuchar, pero ya entonces a lo mejor lo habéis planteado ya, ¿vale? Pero os hago la pregunta. Cuando hablamos de ruptura del régimen de 78 y lo que supone lo que está pasando en Cataluña, que evidentemente es una ruptura por uno de sus puntos, yo me pregunto, os hago la pregunta. En el resto del Estado, para los que nos planteamos la ruptura con el régimen de 78, con lo que está ocurriendo en Cataluña, a mi parecer, creo que se fortalece justamente exactamente lo contrario. O sea, que se fortalece el régimen de 78 en el resto del Estado. Ante esa situación, que hace falta mucha pedagogía, yo he hecho bastante de menos en Podemos, que me parece una solución así como muy... Bueno, que vamos a hacer un referéndum, cuando todo el mundo sabe, Rocío lo dejaba intuir ahora, que mañana gobierna Podemos y no vamos a ir al socialismo ni siquiera en Cataluña. O sea, no va a ser, pues sí,
que nos ponemos de acuerdo, la Constitución la cambiamos y ya está. Tendría que venir acompañado de una movilización brutal. Para hacer un cambio de esas características necesitaría una movilización de la mayoría de la ciudadanía, clase obrera, cada uno que lo llame como quiera, pero de una mayoría social. Entonces, eso que ahora no se está dando, pero no digo que no solo no se esté dando, sino digo que lo que se está dando es el efecto contrario. O sea, que las posiciones más rancias, que las vemos gente con banderitas, a lo mejor esos son los más locos, ¿no? De pidiendo a Guardia Civil, pero la gente normal, oía cuando entraba, madres, padres, colegas en el mercado, gente, una cuestión que no se entiende muy bien, que debe ser que la selección española ganó un mundial o algo de eso, la gente no quiere que Cataluña se separe y su reacción ante eso es reaccionaria. Con lo cual, creo que si bien, el resumen es, si bien en Cataluña parece que había una posible ruptura con el régimen, lo que hay aquí es justamente lo contrario. Haciendo sin que se me malentienda, era como cuando ETA pegaba tiros, ¿no? O alguien pega tiros, no era de ETA, alguien pega tiros para conseguir un objetivo, ¿no? Consigue exactamente lo contrario de lo que pretende. Pues un poco eso. Si la mayoría de la clase obrera en el Estado español juega un papel reaccionario, las posiciones que hemos ido avanzando en este último tiempo se irán perdiendo. Eso es lo que opino y quiero saber qué opináis vosotros. Bueno, pues respondemos los dos más o menos a todos. A la segunda porque va dirigida a Sonia y porque no voy a contar yo cómo se está viviendo ahí el tema, evidentemente, ¿no? Respecto a lo que decía el compañero Enrique, bueno, yo creo que lo que he comentado en la primera parte de mi exposición pues tiene parte que ver con esto. Es decir, tú te preguntas efectivamente pues qué tiene la clase trabajadora que ganar y la clase obrera que ganar en toda esta cuestión, ¿no? Si esto es una cuestión de la oligarquía catalana contra la oligarquía española para ver quién pilla más. Bueno, sí, claro, por eso hablaba yo de esa confluencia de intereses tan diversos y que no tienen necesariamente mucho que ver unos con otros, que han confluido en todo este tema para que se empuje juntos, ¿no? Pero es normal que, como dice Sonia, como ha dicho muy bien antes, la posibilidad de tener un Estado, primero más pequeño, que te acerca más a las instituciones de gobierno que un monstruo más grande, pues hace concebir esperanzas a mucha gente de que bueno, eso pueda facilitar. El romper con España o con ciertos elementos rancios de España y tal, pues hace concebir esperanzas. El hecho de que se vaya a fundar un nuevo Estado de cero, en el que puede que se tenga que hacer un momento constituyente, pues da esperanzas de que, bueno, aprovechando que el Pisuerga de Valladolid pasa por Valladolid, pues se puedan cambiar cosas. Entonces, bueno, pues mucha gente muy legítimamente piensa, y puede que tengan todo el mundo, que como clase obrera sí tienen mucho que ganar en toda esta cuestión. Pueden tener razón, pueden no tener razón en la resultante final, pero lo que tienen razón seguro es que, bueno, es que yo después de 40 años, pues ya que voy a perder por intentarlo. O sea, y yo puedo no estar de acuerdo, o sí, pero es un pensamiento muy lógico, muy normal, muy respetable, y además es el suyo y a mí me toca respetarlo, ¿no? Si no estoy de acuerdo con algo, decirlo desde la fraternidad, pero desde luego respetarlo. O sea, yo sí creo que la clase trabajadora y las clases más desfavorecidas pues tienen mucho que ganar con la independencia de Cataluña, o que es muy plausible desde luego que lo crean y lo piensen. Y lo último que decía el último compañero, no sé, ¿cómo te llamas? Robert. Bueno, a mí me queda la duda y la esperanza, que no lo sé porque no he hecho estudios sociológicos al respecto, de que no necesariamente se esté logrando el efecto contrario y se esté fortaleciendo. Creo que es evidente que se está polarizando, desde luego, ¿no? Y que gente que antes opinaba como opinaba, pero con X mesura, pues ahora grita más, ¿no? Lo hace más fuerte. O que gente que estaba metida en una caverna muy oscura donde no se atrevían a salir o a decir según qué cosas, pues da vuelta ahora como que se hacen manadas, se juntan y les dicen, ¿no? Es decir, estamos viendo actitudes muy radicales en según qué aspectos y según qué declaraciones y según qué manifestaciones. Quiero creer que se está polarizando, no fortaleciendo, no lo sé, pero porque no he hecho estudios al respecto ni los podemos hacer, aunque es cierto que la sensación esa que dices como que existe un poco, pero insisto, no sé hasta qué punto se está fortaleciendo o polarizando. Y sobre todo decir que ahí tenemos nosotros un papel que jugar. Todos nosotros y todas nosotras tenemos que jugar un papel
en eso, ¿no? Y talleres como este, charlas como este, y lo que aquí hablamos, lo que yo aprendo de lo que me cuenta Sonia, lo que yo aprendo de las preguntas que me hacéis, lo que vosotros aprendéis de lo que tal, pues nos tiene que servir, ayudar y valer para luego, pues, en la medida de lo que se pueda, pues intentar, pues como siempre, es que esta es la historia de siempre, pues desmontar todas las verdades oficiales que el candado del 78 vía medios, vía instituciones y sus patas lanza a la ciudadanía y mete la psique colectiva de todo el mundo, pues ir haciendo pedagogía, ir desmontándolas, entre otras muchas cosas, pero esa es una de ellas. Pero yo insisto, quiero creer que se está polarizando, no fortaleciendo. Vale, yo sobre el tema de que comentabas de la clase obrera, de la burguesía, y ligándolo un poco con la pregunta de cuánta gente lo apoya en Cataluña y tal. El catalanismo en Cataluña no es ni mayoritariamente independentista, ni es burgués, ni es de derechas. O sea, es una cosa mucho más compleja. De hecho, el catalanismo en Cataluña lo empuja la clase trabajadora, sobre todo la clase inmigrante. O sea, yo soy hija de sevillana y mi padre es de Lleida, quien insistió en que fuera un cole catalán y en que, o sea, que el catalanismo era importante. Era mi madre de Sevilla, fue ella quien se puso pesada en que fuera un cole catalán. O sea, que a veces cuando se hace esta distinción entre la clase obrera y la burguesía y el independentismo o el catalanismo y el, no sé cómo llamarle al otro, la apátrida, no se corresponde después en la realidad a Cataluña. Y después hay un problema añadido que no te lo voy a descubrir yo, que es que hay poca consciencia de clase obrera. Entonces, la gente no enfoca este debate de esta manera. Y lo que comentaba al final es este elemento de autoorganización que se ve, si se convierte en una movilización sostenida, consciente, no solo por el tema de independencia, sino por el derecho a decidir, por los derechos, por las libertades, por qué tipo de país quieres, ahí hay un potencial para trabajar esto que dices. Yo creo que no se puede separar el tema de que la izquierda y el independentismo no pueden ir de la mano, y de hecho, bueno, yo creo que la CUP está claro, es un partido de izquierdas y es independentista. Tiene personas más tirando al independentismo y más tirando al anticapitalismo, pero es evidente que este actor, por ejemplo, no se le puede acusar de ser burgués. Después están ANC y Òmnium, que son entidades que agrupan gente de estilo diverso, si quieres le llamamos eso de la clase media, ¿no? Donde meteríamos a quien no es muy rico ni muy pobre, pues igual sí que es clase media, pero hay gente bastante diversa. Hay mucha gente de los movimientos sociales o de candidaturas de estas electorales que se crearon que no son exactamente de la CUP independentistas, pero que en esto, por ejemplo, se han puesto también a hacer campaña por la participación, no necesariamente por el sí o por el no, sino por la participación. Y luego que hay un sector muy amplio de nuevos independentistas y que no es un tema de bandera ni de sentimiento nacional, sino de necesidad de un cambio. Entonces, cuando se dice lo que comentabas de esperemos a que la situación sea más propicia para hacer un referéndum, la crítica es el día de la marmota. ¿Cómo? La crítica al procés es el día de la marmota. Entonces aquí el tema es, hay dos caminos, fraternidad y unilateralidad o desobediencia. Pues que igual no hay que escoger uno y hay que ir empujando para los dos, porque al final, ¿os imagináis estos actos hace 6 años con tanta gente? O concentraciones en la calle por el derecho a decidir de Cataluña, en otros sitios del Estado. Esto era como un poco impensable. Entonces, se ha cambiado un montón. Antes salías fuera de Cataluña y te preguntaban si es verdad que el presidente no sabía hablar castellano y tienes que decir, no, son los medios. Y ahora vas y te preguntan por el referéndum, por el derecho a decidir, por el 1 de octubre, por cómo están las cosas en la calle. Entonces, ha cambiado también la visión. Cierto es que parece que ha cogido, no sé, polvo la caverna, se ha movido, se salió para afuera para coger aire. Esto es cierto. Pero también es cierto que el nivel de formación de muchísima gente es muy diferente. Con el 15M se decía, bueno, pero no ha salido un programa político de ahí. Ya no, pero han salido muchos colectivos organizados que han hecho muchas cosas y que siguen haciendo muchas cosas, y también hay mucha gente, vale, que hemos hecho el paso de hacer un paso hacia la institución, teniendo en cuenta dónde venimos. O sea, ¿se ha generado algo positivo? Sí. Entonces, ¿esto acabará con el régimen del 78? También puede haberlo acabado el 15M, también puede ser que sea otra cosa, pero yo creo que sí está la oportunidad de empujar hacia ahí, teniendo en cuenta que sobre todo de no polarizarlo solo en un tema nacional y de diferenciación Cataluña-España, que esto es como bastante absurdo. Creo que es importante y que sí que es cierto que Rajoy
parece que ha abandonado el tema de Cataluña y que le da igual darlo por perdido, pero yo creo que aquí, aunque Podemos tiene un papel, o la izquierda tiene un papel complejo en esto, está arrastrando bien, y de hecho IZ, no sé si fue justo después de la asamblea de cargos o al día siguiente, IZ es el secretario del PSC en Cataluña. Que canta y que baila muy bien. Pedro, y baila muy bien. Pues acabó haciendo una declaración diciendo que la represión del PP no era sostenible, o sea, no se podía permitir algo así, un poco light, pero fue hacia ahí. O sea, si no se estira desde este lado, vamos mal. Y yo creo que se ha hecho mucha pedagogía, que se ha hecho mucha desde la izquierda, a pesar de nuestras contradicciones y que a lo mejor las posiciones se van construyendo, y después, y lo apuntaba la compañera, pero voy a insistir, hay un nacionalismo de Estado y hay un nacionalismo cotidiano, ¿no? El de mi bandera, la Constitución, luego la Constitución no se cambia, aunque cuando a mí me interesa sí. O sea, eso también es nacionalismo. Y se apropian ellos de la bandera, ¿no? Que se ponen... Bueno, pues esto también es un nacionalismo. Y antes decías lo de la Revolución Francesa, ¿no? Que esta sí que no era por un tema nacional, ya, pero los estados-nación que salen después y el trato que se hace a las naciones o comunidades lingüísticas, históricas, llamarle como queráis, en Francia, miedito da, porque han aplicado las mismas políticas en el aspecto lingüístico que se aplicaban en España durante el franquismo. Castigar a los niños que hablaban en catalán, ponerles orejas de burro, o sea, todo esto se ha hecho, y la izquierda en Francia lleva fatal el tema diversidad cultural interna. O sea que hay nacionalismo, lo hay en Francia, lo hay en España, hay un nacionalismo español rancio. Entonces se trata de, bueno, también que la gente tenga la posibilidad de sentirse España suya, ¿no? y sentirse orgulloso sin vivir la herencia de la patria franquista esta que mucha gente se comió y que por lo tanto aún está muy viva. Manuel. Sí, yo creo que ha contestado. Yo he estado de acuerdo un poco con cómo se ha hecho, o sea, el hecho fundamental que ahora mismo lo que quizás estamos aquí, lo que vemos desde Madrid, para mí, fuera de Cataluña, yo creo que lo importante es que los catalanes decidan y que decidan su modelo sin interferencias del resto del Estado. Yo creo que eso es la clave fundamental, yo creo que eso lo está haciendo. Pero luego hay un hecho que para mí es fundamental, creo que es el tema de desobediencia. O sea, el tema de desobediencia en 40 años o 50 años yo creo que no se ha vivido un nivel histórico de desobediencia como se está, o parece que se está realizando hoy en día. La desobediencia, tal y como está, evidentemente el referéndum no va a ser con garantía, no va a ser legal porque las leyes son esas, todo eso, claro, es evidente, el Estado está poniendo todo lo demás, pero que se haya desobedecido creo que marca un camino para que esas leyes cambien. Yo no coincido con el compañero Robin en el sentido de que pueda haber más en el sentido de que pueda haber una época retrógrada aquí, por así decirlo, porque las encuestas dicen que un 30% de la población española fuera de Cataluña estaría dispuesta a acceder a un referéndum. En ese aspecto echo de menos un poco la valentía de la izquierda en el Estado español para defender el tema del derecho a decidir, que es lo que se tiene que defender, no meter interferencias en Cataluña, sino decirles, ellos quieren decidir, que decidan su futuro. Dicho esto, luego también echan menos un poco en el debate, no sé si ha salido, a lo mejor me lo he perdido como estaba de seguridad, que realmente se ha acusado mucho al PP, pero yo creo que el PSOE tiene un papel de régimen muy importante. Recordemos que el plan Ibarretxe vino al Estado español, vino al gobierno y le dijeron no. Y que el Estado español, sea el PP, sea el PSOE, sea Ciudadanos, o sea incluso Izquierda Unida muchas veces, ha dicho no. Ha planteado modelos federales, tal. Ha planteado la forma de qué es lo que ellos tienen que hacer, pero no han dejado decidir. Yo creo que la izquierda revolucionaria y hoy que está, no en la izquierda, vamos, en la izquierda ya, lo que viene de la izquierda, hoy que cumplimos el centenario de la Revolución Rusa, yo creo que entonces lo tenían más claro, ¿vale? Dicho esto, para mí la pregunta es, te la hago a ti, ¿qué pasa el día después? O sea, ¿cuáles son las perspectivas? No vistas desde aquí, que tenemos una información distorsionada totalmente y no sabemos muy bien lo que pasa,
sino cuáles pueden ser las consecuencias de una intervención de la Guardia Civil que quiten las urnas, cuáles pueden ser los pasos siguientes, los pasos en los próximos meses, cómo se está viviendo allí ese proceso entre las distintas fuerzas políticas para ver qué hacer el día después. Dicho desde la izquierda, ¿vale? Desde En Común, desde la CUT, desde Podemos, en la lista, ¿vale? No me interesa, no sé, la pregunta, no tanto la derecha. ¿Vale? Isa. Yo solo quiero dar mi opinión en cuanto a este movimiento que estamos viendo, que nos está ocurriendo aquí en estos momentos. Y bajo mi punto de vista, no es un problema catalán, por supuesto que no es un problema catalán, yo lo veo como un problema de toda España. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde el resto de España? Porque por supuesto vaya por delante, que además aquí nos conocemos todos y todos somos como somos, vaya por delante el derecho a decidir, vamos, por supuesto. Pero todos estábamos intentando abrir el melón de la Constitución, de alguna manera, para meterle mano. Lo hicimos con el 15M, lo estamos intentando con Podemos, en fin, siempre estamos viendo a ver por dónde hay una rendija para poder abrir ese melón. Bueno, pues ese melón está abierto. Y está abierto en Cataluña, y Cataluña está rodeada de fuerzas de seguridad. Y el resto de España, ¿qué dice a eso? A que esté rodeada Cataluña de fuerzas de seguridad, somos los que estamos fuera de Cataluña los que tenemos que dar una respuesta bajo mi punto de vista. Porque si no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente voy a expresar mi opinión. Porque si no damos una respuesta suficientemente contundente a eso, cuando vean las barbas de tu vecino pelar, son las tuyas a remojar. Quiero decir que más nos vale a todos nosotros que este órdago que está echando el gobierno saltándose todo tipo de leyes. A mí me parece que es un referéndum legal, eso primero. La gente tiene que hablar y la gente es la que tiene que decidir, no pueden decidir ni siquiera los gobernantes. Entonces, si nosotros permitimos que se achante a la gente, que se la cobarde, que no se la permita hacer y que se rodee a todo un país, ellos le pueden llamarlo como les dé la gana, a todo un país, y los demás lo consintamos, no nos quejemos después que los siguientes en ser rodeados seamos nosotros. Y que yo sepa, ni en este debate, que es muy pequeño, ni en ningún otro sitio, se está planteando ninguna otra opción a nivel nacional para contrarrestar este ataque directo contra la democracia de nuestro país. O sea, me parece, hasta los medios, yo veía La Sexta, y este ataque de La Sexta que está viendo, se han modificado todos los canales para dar información a favor del Estado y de la represión del Estado. Pues oiga, los de las cavernas claro que salen, si es que estaban ahí escondidos esperando el momento de salir, pero los que estábamos fuera y estábamos en la calle pacíficamente pidiendo un cambio, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y eso no es una pregunta para la mesa, es una pregunta... Gracias, Isa. Pues terminamos con la intervención de Tito y ya contestáis y cerramos el acto porque a las 9:30 deberíamos estar cerrando. Pues muy brevemente agradecer a los ponentes la participación y también a la Libre haber organizado este acto, porque yo creo que esto hay que decirlo de vez en cuando para organizar este tipo de actos, según está la actitud del Estado español en estos momentos, hay que ser un poquito valiente. O sea que esto hay que decirlo, hay que agradecer a los compas que lo han organizado, porque actos de este tipo se han estado prohibiendo en las últimas semanas en todo el Estado español. Y ya veis que aquí no somos nadie, gente de mal vivir y peor pensar, diciéndome mierda. Sois gente absolutamente respetable que no hay por qué prohibir nada. Yo un poco en el sentido que decía la compañera Isa, de pensar cuáles son, digamos, las tareas que tenemos la gente que estamos fuera de Cataluña. Yo creo que en el conflicto en Cataluña está claro, hay una gran mayoría de la población que quiere ejercer su derecho a decidir democráticamente su futuro y un Estado que se lo repite. Ahí creo que está claro, pero creo que el problema lo tenemos más bien nosotros. Y ahí voy a ser un poco provocativo a ver qué piensa la mesa. Hay una discusión sobre si el procés, soy de Canel, no soy catalán, no sé cómo se dice, el procés puede o no quebrar el régimen del 78. Yo creo que la respuesta es que el procés ya ha quebrado el régimen del 78. Eso ya ha pasado. Lo que pasa es que no necesariamente lo ha quebrado en un sentido progresista, y me explico.
No sé si todos sabéis que el gobierno ha dicho que ya no va a presentar un proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene, porque no tiene una mayoría parlamentaria para aprobarlo. Dado que, o sea, porque el régimen del 78 se basaba, entre otras muchas cosas, en una alianza entre la oligarquía o la alta burguesía española y las oligarquías periféricas. Y el procés ha roto eso por la mitad. Ahora mismo, con estas circunstancias no se podría haber compuesto ningún gobierno ni aprobar ningún presupuesto de los últimos 20 años, salvo los periodos de mayoría absoluta del PP, en el Estado español. Y esto es una situación a la que ya nos enfrentamos, y esto ya ha pasado. Entonces aquí hay dos salidas posibles. Una salida es una salida reaccionaria que implique un incremento de las leyes represivas, porque una reforma electoral que le permita al Partido Popular, porque básicamente va a ser el Partido Popular, porque el otro partido es bipartito, pese al efecto Pedro Sánchez, creo que cada vez está existiendo menos, que le permita al Partido Popular formar gobiernos con menos apoyo popular, que le permita reprimir la movilización en las calles. Y esa es una salida, y la otra salida es la que podríamos aportar desde las fuerzas de progreso con un proceso constituyente que cambie el régimen del 78. Pero lo que yo creo que ya tenemos que plantear es que volver al punto de antes de que empezara el procés al punto del estatuto, eso ya no vale, no juega y no existe, no va a valer para nada. Entonces, creo que la situación, y ahí está un poco la reflexión, que yo no tengo ninguna respuesta, si la estuviera ejercitando, pero lo que tengo son muchas preguntas. Yo creo que la situación da para que ya, por la razón que sea, la ruptura del régimen 78 ha sido por ahí, ha sido por una ruptura de las oligarquías, empujadas por un proceso popular, obviamente, pero eso ha provocado una ruptura del bloque de poder del Estado español y ahora hay que constituir otro bloque de poder, en el que estará o no Cataluña en función de los acontecimientos, ahí no me meto. Pero desde luego que ya no vale, que la Constitución 78 ya no vale para regir la situación del Estado español, y que los juegos políticos de alianzas y mayorías tampoco valen, porque eso tiene que estar claro. Así que yo creo que había varias intervenciones en este sentido. Ahora, ¿qué tiene que hacer la izquierda? Pues la izquierda transformadora que aspira a superar el régimen actual, pues tiene que coger ese testigo e intentar construir una alternativa, porque si no lo que viene es la reacción, y eso está claro. O sea, aquí yo creo que no hay medias tintas, o bien una reacción dura o bien un proceso constituyente, y esperemos que venga el proceso constituyente. La prueba de que se ha quebrado el régimen del 78 es que los Rolling Stones tocan en Barcelona y no en Madrid. Y eso es definitivo. Eso es definitivo. Bueno, pues hemos quedado, Sonia y yo, en que digo una cosita cortita de las últimas preguntas que habéis hecho en intervenciones, y tanto por la cortesía de alojar en Madrid a alguien de fuera, como porque la señorita es la que está llevando el peso de saber qué es lo que está pasando allí, pues va a terminar ella, ¿no? Como os he dicho al principio, a mí me ha tocado venir aquí a hacer un poquito de contrapunto a algunas cuestiones, ¿no? Y voy a seguir haciendo un poquito de contrapunto a algunas cuestiones, ¿no? Porque Isa y Manuel ambos han hecho preguntas, han hecho, bueno, Manuel una pregunta, Isa una reflexión, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que decía antes Rocío también, y a las que ha respondido y se ha sumado Tito, ¿no? Bueno, yo con mucha gente de la que hablo, en Cataluña, muchos me dicen, que es una pregunta muy normal que nosotros hacemos todos y todas, que es ¿qué va a pasar el 2 de octubre? ¿No? ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? Entonces, mucha gente me dice que no va a pasar nada el 2 de octubre. No va a pasar nada. El 2 de octubre va a haber probablemente más independentistas de los que había antes, y probablemente más polarizados. Y va a haber probablemente más centralistas y probablemente más polarizados, ¿no? Y se va a polarizar y se va a extremar toda la cuestión. Pero no va a pasar mucho más, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que una vez que se abren ventanas de oportunidad, y hablé al principio de la locución de que hay varias fuerzas que amenazan el régimen del candado del 78, no solamente el nacionalismo catalán o la independencia o el proceso, no nos liemos con la nomenclatura, esto que está sucediendo, ¿no? El 15M en el plano social, Podemos en el institucional, y que echaban falta que ojalá pudieran coordinarse todos los que tenemos interés en que ese candado salga. Pero esto es muy largo, es decirlo.
los actores políticos pues se mueven en distintas direcciones, el relato hacia donde tiene que ir, todo tiene sus timings, todos tienen su momento, y yo lo digo porque no estoy en desacuerdo con el fondo de nada de lo que estáis comentando, pero sí estoy en desacuerdo personalmente con el timing y con el momento, ¿no? Porque probablemente esta no sea la ocasión en la que uno va a darle el golpe de gracia al régimen del 78, que puede estar conceptualmente muerto, pero económica y jurídicamente está vivísimo, vivísimo, hasta el punto de que te pueden prohibir un acto, de que te pueden encarcelar, de que te pueden prohibir un no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que darle el golpe de gracia, y yo personalmente creo que no va a ser el 1 de octubre del año 2017 cuando se lo demos, ¿no? Y dicho lo cual, que insisto, es por poner un poquito el contrapunto y añadir, como me han pedido que haga, otras perspectivas, pues escuchamos. Vale, bueno, yo no tengo certezas, como comprenderéis, ¿no? De qué pasará el 2, qué pasará el 1, pero como algunas ideas. Evidentemente esto, si es una oportunidad, también tiene sus riesgos. Decíais a nivel estatal, por ejemplo, el riesgo de que pueda ser el proceso sea más reaccionario. A nivel catalán puede implicar pérdidas de soberanía autonómica, ¿no? De la que tenemos, puede implicar pérdidas. O sea, el riesgo está y están las oportunidades también. Vemos que hay el día 1. Yo me voy a ir a votar con mi tupper para estar muy todo el día en el colegio electoral, pero veremos qué es lo que hay, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y qué hay. Pero el caso es que esto, y os lo decía antes, pero lo vuelvo a decir, no se cierra el día 1, el día 1 es un momento concreto, pero el día 2, el día 3, el día 4 seguirá. Se habla de huelga general el día 3, bueno, salen algunas voces que lo hablan, se está creando también una plataforma, ahora no me acuerdo del nombre, pero una mesa por la democracia, creo que era, igual que había la mesa por el referéndum, pues mesa por la democracia, o sea, le llamamos, vamos a lo más básico. Bueno, se generarán espacios y tal, pero yo creo que el 2 de octubre podemos tener como 3 grandes escenarios, ¿no? Uno es una capitulación, que la gente diga, pues no ha salido bien, pues yo me voy para casa y ya a mirar el fútbol. Y esto, la verdad es que el escenario, bueno, Marc que me corrija, pero yo creo que este escenario no encaja. O sea, no encaja en el sentir general del 80% de la gente que cree que se merece un referéndum. Aunque alguno ahora mismo no se plantea ir a votar, pero que esto se acabe después del 1 de octubre, yo creo que no entra en el análisis posible de hacer. Que se haga una declaración unilateral de independencia, poco probable. Está diciendo PDeCAT que no. En teoría la ley de transitoriedad establece, creo que eran 6 meses, hasta que se forma una asamblea constituyente y se va como redactando la constitución. Tampoco es el elemento. O sea, yo no veo muy probable que haya una DUI. Igual me equivoco y no pasa nada. Ponéis el corte diciendo, ha dicho que no pasa nada y ha pasado. Y después el otro escenario es que la solución no es inmediata ni es definitiva y que se abre un proceso en que si tienes diferentes patas, una en la calle y una en lo institucional, es muy legítimo seguir trabajando por conseguir un referéndum pactado, por abrir la Constitución y que se pueda, aunque esta sea la excusa que sirva para que se pueda abrir la Constitución en el plano institucional, pero yo creo que la clave es, si hay movilización sostenida y movilización consciente, por debajo que esto permita empujar el debate del proceso constituyente, porque podemos ir al Congreso y decir, pues creemos que la Constitución es muy importante, el régimen del 78, pero si esto no tiene un empuje desde la calle, podemos decir 1000 cosas, pero no servirá de nada. Entonces, yo creo que más que nada esto, y de lo que decíais de Podemos, que hay como la crítica y tal, Podemos o incluso Cataluña Común no tiene mi posición, ¿no? Y podría hacer críticas a esto, pero yo creo que hay que reconocer que la defensa del derecho a decidir se ha hecho de manera amplia, se ha ganado las elecciones, perdón, se ha ganado, es que me voy a Cataluña, me voy a como pueden, pero se ha sacado un resultado que mucha gente no esperaba en las elecciones 2 veces consecutivas. El tema de la represión sí se ha denunciado, entonces es evidente que Podemos no se tiene que poner a defender la independencia o no de Cataluña, ¿no? Y bueno, para mí sí que faltaría el empuje del tema de la movilización, que en la Asamblea salió al final, ¿no? Que Podemos se esforzaría porque el 1 de octubre pues esto saliera bien. Entonces, para mí, la parte importante también es que no nos olvidemos desde los que estamos en la institución que sin la calle no somos nada. Entonces, si hay movilización y le vemos oportunidad, yo creo que hay que
hay que ver cómo se puede ayudar a no empujar, ni dirigir, ni nada por el estilo, sino ayudar y no entorpecer esto, ¿no? Y que esto pueda tener, pues, bueno, que nos abra el camino, a ver cómo rompemos el régimen del 78, que de hecho si tuviéramos la clave ya lo habríamos hecho. Estamos trabajando. Pues merci.